Bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy. Voy a empezar con algo que me gusta hacerlo, referirme cuando me dirijo a mis estudiantes. Por lo general no lo hago muy seguido, pero es importante que presten atención al siguiente video. Ya no es muy extenso. Por favor, luego de ello pues doy alguna conclusión sobre el mismo y algún aporte de ustedes será bienvenido. Déjenme nada más colocar la pantalla correspondiente. Ok, sí se visualiza y listo, voy a lanzarlo. La verdad es que ya no es posible que te dé miedo a emprender algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando con volar. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Que no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj siempre llegarás tarde a la vida. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida. Ok, hay paz, hay gozo, bien por ti. Has encontrado el contentamiento, pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el $1,000,000, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración, de motivación, coño. La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes. No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todo lo hubiéramos colonizado. Pensamos que el mundo nos debe. Nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra, hay que salir a la batalla, hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic, carnal? No, por favor, muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida. O te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya. Todos necesitamos cierto poder de ferocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano.
Mejor decide ser un loco emprendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir, hoy pude haber vivido sin este día. Eso es un verdadero asesinato, brother. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. ¿Capichi? Realmente hablar de este tema motivacional lo hago con concurrencia y por ejemplo siempre tomo de 1 a 2 veces este tema con mis estudiantes, ¿no? De pronto, ¿qué sucede, no es cierto? Como seres humanos, y antes de empezar, pues este conferencista es uno de mis favoritos dentro del ámbito motivacional, ¿no? Daniel Javid, un mexicano reconocido a nivel mundial. Tiene muy buenos mensajes positivos y decía yo que de pronto, ¿no es cierto?, en etapas de la vida nosotros nos podemos encontrar con cosas que, por ejemplo, estén tratando de interferir en nuestros propósitos o en las metas que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Porque no conozco yo cada uno de sus cuadros familiares o cosas particulares, ¿no es cierto? Y de pronto, en el andar de la vida nos sentimos desanimados y decimos, pues no, como que hasta aquí llegó esto, quiero tirar la toalla, ¿no es cierto? No, como que ya estuvo demasiado pesado, esto no es para mí. O de pronto miren ese obstáculo de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? A veces nos desanima y decimos, no, ¿cómo es posible que me envíen a hacer algo que no entiendo todavía o todavía no me han explicado, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas a veces en la vida que de pronto nos pueden estar, ¿no es cierto?, tratando de ahogar y esos detalles, pero no hay que meterle mucho positivismo, ¿no es cierto?, a nuestra vida, a nuestros objetivos, a las cosas que nosotros queremos alcanzar, porque de eso se trata, ¿no es cierto? No hay mejor cosa que enfrentar, ¿no es cierto?, a esas dificultades o a esas limitaciones que muchas de las veces tenemos, ¿no es cierto?, para alcanzar esos objetivos propuestos. En ese sentido, yo siempre he tratado o estoy, ¿no es cierto?, animándoles para que alcancen esos objetivos propuestos. El primero, ¿cuál es? Lógicamente ya se acerca una culminación del nivel, ¿no es cierto? Y pues luego de ello, o a priori o a corto plazo, ¿no es cierto?, tendrán lógicamente, mientras ustedes menos lo piensen, ¿no es cierto?, cuando menos lo piensen, ese anhelado título profesional, ¿no es cierto? Entonces de pronto, en este trayecto que estamos avanzando, ¿no es cierto?, se presentan o se van presentando, ¿no es cierto?, una serie de dificultades, de cosas que de pronto hacen que nosotros nos sintamos desanimados, que no tengamos ese mismo ánimo, esa misma energía, esa misma alegría, ¿no es cierto?, inicial. Nos sentimos a veces cansados, a veces todo nos agobia, el trabajo, ¿no es cierto?, el hogar, la familia y ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, mis palabras son para animarles, ¿no es cierto?, a que, por ejemplo, en este tipo de cosas siempre es importante apoyarse con personas que más tienen confianza, ¿no es cierto? Y de pronto, yo siempre les he dicho, estaré para apoyarles en lo que pueda, en lo que ustedes requieran, así esté un poco fuera de mis temáticas que no estoy impartiendo, pero siempre es bueno, ¿no es cierto?, ser un apoyo, y en este caso yo siempre me empodero de lo que son mis estudiantes para que lógicamente alcancen cada uno de sus objetivos propuestos en lo que requieren las temáticas, ¿no es cierto?, en lo que pueda apoyarles. Entonces ese ha sido el pequeño video, que he querido traerles para, de pronto, ¿no es cierto?, si existe alguna persona aquí, no sé, y es mejor que no lo exista, no van a decir, chuta, creo que ya hasta aquí llegué, ¿no?, con mis estudios, voy a abandonarlos. Pues no lo hagan, ¿no? Animarles que sigan metiendo leña, que a veces en este tipo de cosas tenemos que, déjenme silenciar una página que me está haciendo bulla. Tenemos que, ¿no es cierto?, hacer a un lado muchas de las veces nuestro tiempo que antes dedicábamos a nuestra familia, a ver películas, a salir, ¿no es cierto? Tenemos que hoy dedicarlo al estudio, ¿no es cierto? Pero no hay mejor cosa, no hay mejor inversión en nuestra vida que dedicarle tiempo a la educación, ¿no es cierto? A nuestra preparación, a nuestra formación académica. ¿Por qué razón? Porque ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, cuando de pronto haya una posibilidad
y dicen, no, yo puedo, o yo cumplo con ese perfil, ¿no es cierto? Y dicen, no, yo me preparé, entonces voy, ¿no es cierto?, decidido a una entrevista de trabajo, y ¿no es cierto?, y de pronto ya se van abriendo posibilidades, ¿no es cierto?, con nuestra preparación. Entonces, animarles, estimados estudiantes, a que, lógicamente, a pesar de las dificultades, las adversidades, a veces el aspecto económico, algunas cosas que se pueden estar suscitando, ¿no es cierto?, dentro de nuestro círculo familiar o nuestra vida privada, ¿no es cierto?, no sean cosas que nos desanimen, sino pues que tengan ese pequeño empuje o hacerles notar que siempre tienen mi apoyo para que lógicamente ustedes puedan seguir avanzando en lo que se han propuesto, ¿no? Imagínense, pues ya estamos por culminar el nivel y este es un grupo consolidado porque creo que una persona se ha retirado desde que iniciaron, parece que es la señora Bárcenas. El resto están continuando todos, ¿no? Y eso me parece fenomenal porque el nivel anterior sí me daba un poco de pena, ¿no? Porque empezaron así como 28, 30 y ya íbamos a mitad del semestre y estaban como 15 y ahora ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Y es un poco preocupante, ¿no es cierto? Para nosotros como docentes, la deserción de los estudiantes, ¿no es cierto? De pronto se desaniman, dicen muy fuerte el estudio, no le entiendo al profesor, un poco de detalles que pueden darse, ¿no? Pero sí hay que investigar un poquito. Y no está mal, por ejemplo, lo que dijo Natalie. A mí me gusta, por ejemplo, ese detalle. Por ejemplo, va a haber cosas que en efecto a mí no me van a entender o no me pueda dar a entender, ¿no? Saben que, por ejemplo, dentro de lo que es el internet, de la web, hoy tenemos o contamos con un montón de información que en efecto nos puede ayudar a comprender de mejor manera un tema. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, uno conoce algo, ¿no es cierto? Un tema en específico puede manejar una temática de una manera un poco más profunda. Hay gente, ustedes siempre tengan en mente esto. Si tú conoces algo, hay gente que conoce mucho más que ti. Siempre va a haber personas que son mucho más preparadas que ti, que conocen más que ti. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, hay que tener ese espíritu de aprender, ¿no es cierto?, de que si nos equivocamos, reconocer y aprender. Por eso digo, al menos hoy yo veo muy buenos profesionales que tienen colgados sus videos, de ellos también yo aprendo muchísimo y digo, wow, esto todavía no lo sabía. Es muy importante ese tema, ¿no? Nada más para no alargarme mucho, repito, darles esas palabras de ánimo para que sigamos metiendo leñeque a los estudios, a las materias, a las temáticas. Ya, déjenme ver si no estoy equivocado. Parece que en un par de semanas ya culmina el nivel, ¿no? Septiembre. Sí, déjeme ver. Ayer tenía la fecha exacta. A ver, evaluaciones del tercer parcial empiezan el 9 de septiembre, ¿no? Del 9 al 15 de septiembre, evaluaciones del tercer parcial, pues ya no falta es nada. Y recuperación del 21 al 27 de septiembre, ¿no? Entonces, ya no falta nada. Entonces son, como dicen así comúnmente, quemando los últimos cartuchos de lo que es este nivel. Entonces, animarles, ¿no es cierto? Porque hay gente, saben que hay personas también que dicen, no, voy a estudiar un semestre y de pronto dejo de estudiar uno para recuperar fuerzas y el siguiente sigo. Bueno, ustedes se dieron cuenta del siguiente sigo y han pasado 2, 3 años, 4 años, 5 años y así. Se pasa el tiempo, ¿no? Porque ya empezaron otras actividades, de pronto tomaron un trabajo, se cambiaron de lugar, de domicilio y algunas cosas, ¿no? A veces sí hay que ponerle un poquito de empeño y continuar de manera seguida los estudios, ¿no es cierto?, de continuar. Tratar también de decirles que en lo posible traten de no quedarse en alguna materia, de no perderla, ese tipo de cosas, ¿no? Porque se descuadran un poquito. Por ejemplo, en el otro nivel no van a poder tomar todas las materias que requieren y así como que se van rezagando un poquito, ¿no? Entonces eso también animarles o que estén pendientes, ¿no es cierto? De mi parte siempre han tenido el apoyo e inclusive hasta las personas que no han podido subir trabajos desde receptado, ¿no? Porque la idea aquí no es ir como en la universidad iban depurando a las personas, ¿no es cierto? Pues aquí yo al menos considero que son un grupo que necesitan, lógicamente, obtener un título profesional y aquí estamos, al menos mi persona, para poder apoyarlos en lo que se pueda. Esas eran mis palabras iniciales antes de entrar a la temática. Y sí me gustaría escuchar a uno o dos personas, saber qué le pareció la reflexión de lo que acabamos de escuchar de este conferencista. Solo unas 2 personas nada más. ¿De pronto alguien? Yo le hice más o menos lo que entendí es que no hay que tomar en cuenta a las personas que no suman en la vida de uno. Muchas gracias, Julie. A ver, sí tienes mucha razón. A ver,
En la vida uno siempre, yo les había dicho, hay que tener una mente positiva en todo. Algún momento o en alguna otra oportunidad o en algún otro nivel de clases voy a hablarles algo de lo que se llama la ley de la atracción. ¿A qué se refiere eso? Nosotros, cuando siempre somos negativos en lo que decimos, no me va a ir bien en el trabajo, no me va a ir bien en una relación sentimental, nadie me quiere, todos me odian, ¿no es cierto? Entonces como que atraemos esa negatividad a nosotros mismos, a nuestra vida, ¿no? Entonces por eso recalco, siempre uno hay que mantenerse positivo, ¿no es cierto? En nuestra vida, mentalizarse de que todo lo podemos lograr, de que todo lo podemos alcanzar con esfuerzo y sacrificio, por supuesto, ¿no? Que no, nada es fácil en la vida, nadie nos tiene que regalar nada, nosotros tenemos que luchar por esos propósitos, por esos objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Y créanme, yo sí les he dicho que no hay cosa más satisfactoria en la vida, no hay cosa más emocionante el día de una graduación o de obtener un título profesional y los que lo hemos hecho solos, de decir lo logramos con nuestro esfuerzo, los que lo han hecho con apoyo familiar, decir gracias familia porque nos apoyaron, amigos, etcétera, personas cercanas, ¿no? Eso es un momento sublime, es un momento muy bonito, ¿no? Eso por mencionarles. No sé, la última persona, tal vez alguien. Yo de mi parte, Por favor. pues verá, lo que más que todo lo que me hizo reflexionar es de que somos por cosas pequeñas, pero pues son obstáculos que tienen en este caso el paso no deberían existir en nuestro vocabulario porque todos somos capaces de lograr y hacer, porque imagínense, sin darnos cuenta ya vamos a terminar un semestre cuando antes pensábamos que ni siquiera íbamos a poder ingresar. Entonces es como una manera de darse cuenta de que uno sí puede, de que si uno se propone algo lo puede lograr. Muchas gracias, Natalie. En efecto es así, ¿no? Muchas gracias. Este ha sido el mensaje que les he querido traer, de pronto para animarles por si tienen alguna situación. Alguien me dice que el internet está lento, no sé si es que en verdad suena entrecortado lo que estoy hablando o algo. ¿Me confirman, porfa? No, Sí, a ratos sí. A ratos sí. Ajá. Se intercorta la señal. Es que no sé si es a mí, pero la verdad yo no le entiendo nada. No sé si será también en internet. A mí también se me hace así, se escucha por rato. Déjenme salir a la sala un momentito, tengo un poco más cerca el modem, por favor. Pensé que iba a decirme afuera. Déjenme salir un ratito a la cocina. Pero a ver la cebolla. ¿Dónde se fue mi mamá? Ok, vamos a ver si aquí está mejor el tema del internet. Puede ser que sea, no sé, no debería darme problemas. Pero bueno, vamos a ver si mejoramos. Listo, voy a compartir la diapositiva, el PowerPoint de hoy, para seguir avanzando ya. Vamos a hablar de una temática que en efecto yo sí les mandé también a investigar, ¿no es cierto? Y es un tema no menos relevante en nuestro ámbito académico, ¿no es cierto? Esto siempre suele suceder, nos suele pasar por algún tipo de circunstancia. Y es importante que muchas de las veces no lo dejemos o no lo tomemos a la ligera, ¿no? Sepamos enfrentarlo si de pronto existe algún tipo de esta situación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues lógicamente de la ansiedad, pero nos vamos a enfocar en qué aspecto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la ansiedad, previo a hablar en público, ¿no es cierto? Previo a alguna exposición, alguna presentación, previo a alguna
repito, alguna presentación que se pueda dar en el trabajo y ese tipo de detalle. Entonces nos vamos a enfocar en ese tema, porque ustedes también recordarán que este detalle o esta temática también es tratado por psicólogos, ¿no? Por supuesto, cuando ya está un poco más avanzado el tema, ¿no es cierto? El tema, valga la redundancia, de personas que sufren de ansiedad, que no pueden controlar estos detalles. Entonces ya acuden a profesionales que se especializan en estos temas. Entonces miren, estos autores manifiestan que la ansiedad es una parte de la existencia humana, ¿no es cierto? Es parte de nosotros, reconocer que es parte de nuestra naturaleza, ¿no es cierto? De que no nos debemos sentir como raros y ¿qué será que estoy mal porque sufro de ansiedad? No, la ansiedad es una parte de la existencia humana. Todas las personas sienten un grado moderado de la misma, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por este detalle, siendo esta una respuesta adaptativa, ¿no es cierto? Es decir, nos sentimos como ansiosos de pronto cuando tenemos que presentar una exposición, un proyecto. Ustedes mismos van a ver que cuando hay así deberes y de pronto hay que prepararse, ¿no es cierto? Nos agarra un poquito como que de ansiedad, de nerviosismo, ¿no es cierto? De qué sucede, qué pasa, ¿no es cierto? Conmigo, pues es un chance normal, pero hay que saber manejarlo, ¿no es cierto? Hay que saber, lógicamente, controlarlo para que de pronto no se nos salga de las manos. Porque ese detalle, o ustedes, no sé si conocen, saben, por ejemplo, hay personas que de pronto desde la niñez han tenido este tipo de inconvenientes y que ya en la etapa de adolescencia, adultez, ¿no es cierto? No han sabido lógicamente manejar esos detalles y que inclusive les cuesta muchísimo relacionarse con personas, ¿no? Es decir, son bastante callados, no hablan mucho, inclusive dentro de su círculo más íntimo como el familiar, les conocen como el callado de la familia, el que no habla, ¿no es cierto? El que no interactúa, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces de pronto no se saben los antecedentes y estamos echando juicios de valor sin conocer, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Miren, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto?, el término ansiedad proviene del latín ansietas, ¿no es cierto?, refiriendo un estado de agitación, ¿no es cierto?, de inquietud, lo que nos suele pasar, o zozobra de ánimo, ¿no es cierto?, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano. Entonces, ¿qué se confirma aquí o qué se reconfirma aquí? Que en efecto a todos nos puede pasar, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito de nuestra vida este detalle, ¿no es cierto?, de la ansiedad. Lógicamente, cuando algo pasa, cuando algo sucede, cuando no estamos preparados y ese tipo de cosas. Mire, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta, ¿no es cierto?, mediante una tensión emocional, ¿no es cierto?, acompañada de un correlato semántico, ¿no es cierto? Entonces, miren, lógicamente... Repito, no es que estemos libres de que nos pueda suceder o lógicamente de que podamos evitar este detalle. En mi vida académica lo he pasado, inclusive en el colegio. Miren, por ejemplo, yo siempre les he contado esto, ¿no? Como yo era nacido en el campo, nosotros teníamos así como un profesor para todas las materias y a veces es como que uno no se cohíbe bastante en este tipo de cosas. Y cuando yo ya entré al colegio a la ciudad y era bastante callado, me costaba mucho hablar al frente. El profesor decía, pase, señor estudiante, a hablar, y a mí me costaba mucho, ¿no? Y ahora que digo, me ponía así como, no, profe, que pase el otro. No, profe, que pase el compañero, no. Entonces yo desde chamo, desde adolescente me propuse, no, yo no quiero hacer así después, cuando ya continúe mis estudios, ¿no? Porque en realidad hay gente que no logra o no ha sabido enfrentar estos miedos, ¿no es cierto?, para poder superarlos de una manera correcta. Entonces, más adelante podremos observar este detalle, pero en efecto, una de las cosas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a mejorar es superar, ¿no es cierto?, este detalle o enfrentar este detalle, ¿no es cierto?, de lo que es la ansiedad o el miedo que se tiene a hablar en público. Miren, conforme este autor, el miedo a hablar en público es una forma de ansiedad frecuente, lo que les había dicho. Puede variar desde un nerviosismo leve, es decir, estoy un poco nervioso, como a todos nos puede pasar, ¿no? Yo sí he tenido la oportunidad de hablar así delante de algún público importante, ¿no es cierto?, en algunas cosas por mis estudios mismo, y sí da nervios, o sea, sí da cosas, ¿no es cierto?, por más preparado que se esté, pero es leve, ¿no? Es como que me toca hablar, estamos como así un ratito, pero ya cuando se sale al ruedo, al auditorio, ya como que pasa todo y se descarga el cuerpo, ¿no es cierto?, entonces como que ya pasa. Pero es normal ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero ya si hablamos de un nerviosismo leve y si pasamos a un miedo paralizante y pánico, ya es otra cosa, ¿no? Hay gente que no se repone de eso, ¿no es cierto? Y lógicamente le agarra un ataque de nervios y es muy complicado ese tipo de detalles. Miren, muchas personas
con este miedo evitan las situaciones en las que tienen que hablar en público por completo o sufren en su transcurso, ¿no es cierto? No sé si es que aquí dentro de ustedes tienen ese problema o sienten que han tenido ese problema, lo han superado, no lo han superado, pero lógicamente sí es bastante complicado. Al menos yo sí lo pasé y lo que hice es, no, yo, como les dije, no, me mentalicé, no, yo tengo que superar ese miedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y cuando entré a la universidad, lo primero que yo hacía era lo siguiente: exposiciones, profe, yo quiero exponer, o yo quiero estar al frente en la exposición, el líder del grupo, el que expone, el que habla, el que presenta, ustedes reúnen información, yo expongo, porque yo me propuse enfrentarme a ese miedo que lógicamente podía quizás no superarlo y que me iba a afectar en mi vida profesional, ¿no? Porque todo tiene una relación o se va relacionando en el futuro. Ya ustedes van a darse cuenta a priori o a corto plazo, lógicamente, que si es que ustedes no superan esto, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Ustedes se les abre una oportunidad laboral y su jefe les dice, a ver, estimada, voy a dar un nombre aquí, Marcia Díaz, le dice, estimada Marcia, por favor, ya que usted está en nuestra empresa, por favor, dando el discurso de bienvenida a todos los socios, los accionistas, ¿no es cierto? Y ahí, pues, si no superamos esos miedos, ¿no es cierto?, en nuestra etapa, ¿qué vamos a hacer? En nuestro trabajo no podemos decir, ¿saben que no puedo? ¿No es cierto? O ¿saben qué? Dígale a mi compañero de al lado, ¿no? O sea, ahí ya no hay esos detalles, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, hoy que todavía estamos en una etapa de aprendizaje, de construir conocimientos, es importante, por ejemplo, ser honestos, ¿no es cierto?, de que si me pasa eso, buscar, en la web también hay bastante información, buscar ayuda, ¿no es cierto?, de qué me puede ayudar, pero practicar es lo que más, lógicamente, nos ayuda, ¿no? En efecto, como les digo, si nosotros acarreamos este tipo de cosas, se nos puede complicar muchísimo ya en nuestra vida del ejercicio de la profesión, ¿no es cierto?, porque sí, he visto también, por ejemplo, la vida me ha dado oportunidad de estar en algunas áreas, ¿no es cierto? Entonces hay gente que, por ejemplo, se le ha pedido que hable un discurso y a veces es como que no da, ¿no es cierto? Y ¿quién queda mal? Pues somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces estos detalles sí hay que considerarlos y por eso les dije hace un momento, no es un tema que lo debemos obviar o que es de pronto tan leve, ¿no? Si es que existen esos inconvenientes, lo importante o lo primero que se debe hacer es reconocer, no, yo creo que sí me está pasando esto, voy a investigar, averiguar cómo puedo mejorar, ¿no es cierto?, para evitar que lógicamente eso sea un problema, se convierta en una preocupación constante en mi trabajo o en mis estudios, ¿no es cierto? Miren, como dice el texto, muchas personas con este miedo evitan las situaciones en las que tienen que hablar en público por completo o sufren en su transcurso. O sufren en su transcurso con las manos y la voz temblorosa, ¿no es cierto? Pero la preparación, miren este detalle, pero la preparación y la persistencia pueden ayudarte a superar el miedo. La preparación y la persistencia, porque cuando nos echamos al olvido, es como en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Se me ocurre ahorita, ¿no? Si alguien tiene la buena intención, dice, no, yo quiero aprender a cocinar, pero si nunca practica, pues nunca va a llegar a cocinar, ¿no es cierto? Por más buena intención que tenga, ¿no es cierto? Esto es de práctica en todos los ámbitos de nuestra vida. Si queremos ser buenos en algo, en lo que hacemos, en lo que queremos formarnos, especializarnos, debemos practicar y ejercitarnos en ese detalle, ¿no es cierto? Como dice el texto, porque la preparación y la persistencia pueden ayudarnos a superar, ¿no es cierto?, ese miedo, esa ansiedad de hablar en público. ¿Cuáles son los principales consejos, ¿no es cierto?, que debemos tomar en cuenta o considerar que nos pueden ayudar a superar ese miedo previo a presentarnos, a tener alguna charla, alguna discusión? Ya en la parte presencial mismo ustedes van a darse cuenta que es un poco diferente, ¿no es cierto?, cuando tenemos exposiciones, alguna mesa redonda para hablar de algún tema en específico, ¿no es cierto?, alguna charla para hablar de un tema particular, ¿no es cierto?, donde vamos a profundizar. Entonces sí se notan esos detalles, ¿no es cierto?, que las personas a veces nos ponemos un poquito nerviosas cuando el profesor nos hace preguntas, etcétera, etcétera. Miren, uno de los primeros puntos a considerar es que hay que conocer sobre el tema. Y aquí concuerdo totalmente y traigo a colación el pensamiento de lo que decía Natalie, ¿no es cierto? No podemos hacer un tema de investigación o no podemos hacer un tema de un estudio de caso de algo que yo no conozco, ¿no?
porque en el transcurso de la defensa de ese proyecto, de la presentación de ese proyecto, van a surgir preguntas, ¿no? De mi docente, van a surgir preguntas de mis compañeros, ¿no es cierto? Porque siempre decimos, si alguien del grupo tiene alguna pregunta, es momento para hacerlo, ¿no es cierto? Y a veces a los compañeros dicen alguna pregunta y no sabemos cómo responder, ¿no? Porque nos hemos enmarcado en defender, en exponer un tema que no conocemos mucho, ¿no? Entonces, miren, conocer sobre el tema, miren. Cuanto más entiendas sobre el tema del que vas a hablar y más te interese ese tema, tendrás menos probabilidades de cometer errores o perder el hilo de la conversación, ¿no es cierto? Y si te pierdes, podrás recuperarte rápidamente. Tómate cierto tiempo para considerar las preguntas que podrían hacerte desde el público y preparar, o hay que preparar unas respuestas, ¿no? Entonces ya hay que, ¿no es cierto? Como que hay que estar preparado para lo que puede venirse, ¿no es cierto? Dentro de la charla, dentro del discurso, dentro de la preparación misma, ¿no es cierto? Hay que nosotros considerar o hacer algunos apuntes, desmenuzar el tema, ¿no es cierto? No ser de pronto tan leves. Y dentro de lo que es, por ejemplo, lo que es metodología de estudio, es prohibido, por ejemplo, a último momento uno ponerse a revisar una cantidad de información, ¿no es cierto? Porque a veces se nos confunde todo, se nos borra todo lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, por eso, repito, es muy importante que para aplacar, disminuir, ¿no es cierto?, ese tema del miedo a hablar en público, a de qué voy a decir o qué van a pensar de mí, ¿no es cierto? Todos me están viendo, ¿no es cierto? Hay que conocer bien el tema y enfocarnos, ¿no es cierto?, en lo que nosotros vamos a presentar. El segundo punto, ¿no es cierto?, que menciona la gráfica, lógicamente es la organización. Miren, con anticipación planifica atentamente la información que deseas presentar, incluso cualquier accesorio o dispositivo de audio o visual. Cuanto más organizado estés, menos nervioso te sentirás. Prepara un resumen en una tarjeta pequeña, ¿no es cierto?, para mantener el hilo de la conversación. De ser posible, visita el lugar donde hablarás y revisa los equipos disponibles antes de tu presentación. Son consideraciones importantes y que dentro de mi corta experiencia o poca experiencia en educación superior ha pasado. Solo voy a referirme a uno en específico. Estábamos convocados nosotros como docentes del Instituto Oriente para formar parte del tribunal de una defensa de tesis de una señorita, ¿no? En efecto, el lugar estaba muy bien organizado, la mesa, los arreglos, los adornos, los bocaditos para los docentes, todo estaba a calidad. Yo dije, bien, o sea, excelente, ¿no? Ya estaba ahí la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Había como una musiquita de fondo, bien, ¿no es cierto? Entonces ya llegó el momento y estaba de presidente del tribunal, me puse de pie, un acto protocolario, ¿no?, de hablar, de decir ahí las cosas. Entonces yo le di la palabra y dije, es momento de que el estudiante tal, por favor, presente su defensa del proyecto tal. Entonces yo, cuando acabé de decir eso, le empecé a notar a la señorita que se empezaba a poner como nerviosa, como color de hormiga, ¿no? Por un detalle no menor, por supuesto. Se había olvidado la memoria flash donde tenía las diapositivas de presentación del proyecto. Entonces no era, repito, un detalle menor, no, porque ella se puso como ¿y ahora qué hago? O sea, miraba a todos lados, ¿no? La familia decía, no, mi flash, mi mamá, me olvidé la memoria en la casa. Entonces, en efecto, fue algo complicado porque se tuvo que levantar una tesis, ¿no? O sea, no reprogramarla para otro momento porque no tenía un respaldo en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, miren, por ejemplo, este tipo de detalles no se nos pueden pasar por alto porque, repito, ahí la estudiante se puso nerviosa, etcétera, etcétera. Se me ocurre que, por ejemplo, si ella hubiera sabido dominar 100% el tema, hubiera podido hacerlo sin ninguna diapositiva también, por supuesto, ¿no? Pero al tratarse de un proyecto que se maneja bastantes temas numéricos, sí se le hizo complicado, ¿no? Y realmente resultaba, desde mi punto de vista, imposible que ella pueda, lógicamente, defender su trabajo académico. Entonces, miren, ese detalle de descuidarse de lo que es la parte visual, ¿no es cierto?, de la diapositiva, hizo que pues prácticamente pierda esa fecha de su defensa de grado, ¿no? Y tocó reprogramarla. Entonces, hay que ser bastante organizados y no hay que descuidar un solo detalle, ¿no es cierto? Y siempre tengo en mente lo que me enseñó un profesor en la universidad. Cuando tengas una tesis o un proyecto importante, ya los tengas culminado, por favor no tengas un solo respaldo. Envíate a tu correo electrónico, me decía el man.
envíate tú mismo a tu propio correo electrónico. Yo desde ahí soy así. No, si tengo algún trabajo importante, alguna cosa que siento que de pronto se me puede extraviar alguna memoria flash o el disco duro, la respaldo en mi correo y con eso yo la podré abrir, esté aquí o en donde yo me encuentre, ¿no es cierto?, sin ninguna dificultad. Entonces miren, ese tipo de detalles hacen que lógicamente el estar bien organizados, repito, aplaque, ¿no es cierto?, ese momento de nervios, etcétera, etcétera. Miren, un tercer punto menciona, ¿no? Practica y luego practica un poco más. Practica toda tu presentación varias veces. Haz tu presentación ante algunas personas con quienes te sientas cómodo y pídele sus comentarios, ¿no es cierto? También puede ser útil practicar con pocas personas con las que no estés tan familiarizado. Considera hacer un video de tu presentación para que puedas verlo y ver oportunidades de mejora. Saben que este detalle de practicar y luego practicar un poco más es muy, muy interesante. Por lo general, yo muchos años de mi vida he vivido solo, entonces no tengo a quién preguntarle. Entonces, ¿qué hago yo? ¿No es cierto? Me grabo y digo, esto me pasó en el 2000, a finales del 2020, parece que por ahí tenía que defender una tesis de un estudio de posgrado. Y en efecto, no es por nada, pero por ejemplo, a nivel de otros países sí es bastante exigente el tema educativo, ¿no? O sea, es súper exigente, ¿no es cierto? Y mi claustro de profesores o el grupo de profesores que yo tenía en la universidad, todos con título de doctor, entonces son gente que conoce mucho, tiene muchísimos años de investigación, de universidad y todo eso, ¿no es cierto? Y a pesar de que yo no me considero que me la sé todos, creo que me falta muchísimo por aprender, pero sí manejo algunas temáticas importantes en proyectos, en normas y ese tipo de cosas, pero aún así, lógicamente, yo sentía como que no, tengo que dar una presentación que en realidad pueda llamar la atención de estos personajes, ¿no? Porque en sí, repito, eran bastante serios en la entrega de trabajos, en la construcción de proyectos y ese tipo de temas. Entonces, ¿qué hice yo? Puse mi celular, tengo comprado un trípode así sencillito, creo que vale $15, ¿no es cierto? Y ahí empecé a grabar, ¿no es cierto? Cómo iba a ser, inclusive porque nos daban 15 minutos para la exposición de la tesis, ¿no? No mucho más que eso. Entonces yo dije, tengo bastante información, ¿cómo puedo controlar todo eso? Practicar, ¿no es cierto? Iba practicando. O sea, sí había una sensación de nervios, por supuesto, porque me faltaba 2 semanas, me faltaba una semana, me faltaban 3 días, y cada vez que se acercaba era como un poquito más tensionante el tema, ¿no? Era como que, ay, ya me faltan 2 días, ya me faltan 3 días. Entonces yo sí me preparé, hice algunas grabaciones, y cuando yo me veía dije, no, me estoy equivocando en esta parte. Estoy cometiendo una equivocación, esto no está correcto, o estoy hablando muy rápido, y ese tipo de cosas, no estoy centrándome en lo que en realidad los docentes quisieran escuchar, o no estoy hablando de la parte más importante de la temática del proyecto. Entonces me daba cuenta, ¿no es cierto? Y cuando yo iba corrigiendo esos temas, mientras hice un montón de grabaciones, con decirles, y haciendo paréntesis, no sé si ustedes han visto un video que tengo colgado en el Facebook del instituto. Para grabar ese, creo que grabé como unas 50 veces y aún así parece que me equivoqué en algo. Entonces, siempre estoy en ese detalle de practicar, ¿no es cierto? Para poder superar quizás algún tipo de cosa que todavía, ¿no es cierto? Puede ser que, ¿no es cierto?, falte por pulirlo y ese detalle. Pero volviendo al tema, ¿no es cierto? Me preparé mucho pues por el día de la presentación. No fue tampoco 10, por supuesto que no, creo que me pusieron como 9.7, 9.6 por ahí, pero dentro de los comentarios que habían de mis docentes decían que estuvo muy bien, ¿no es cierto?, la presentación, con algunas cosas o retroalimentación que lógicamente ayudó, ¿no es cierto?, a que pudiera reforzar en un futuro en alguna otra presentación. Entonces miren, es un detalle no menor, por supuesto, ¿no es cierto?, pero ¿qué pasa cuando nosotros como estudiantes, un docente nos manda una exposición y nos preparamos 10 minutos antes? Entonces ahí sí, créanme que esto es muy notorio, por supuesto, ¿no? No nos preparamos, ni siquiera leímos lo que nos mandó a hacer, no nos preocupamos. Entonces ahí lógicamente todo eso puede llegar a florecer, ¿no es cierto? Y de pronto todo viene ahí, se nos acumula. No me sé la información, no me sé la estructura, no sé de qué tema voy a hablar, no sé cómo voy a responder las preguntas, estoy nervioso, entonces todo ese tema se puede acumular y puede resultar bastante serio, ¿no? Entonces, mi recomendación como docente es que, por ejemplo, no dejen, ¿no es cierto?,
que no sea algo repetitivo. Si de pronto se nos pasó por alto, por descuido la primera vez, que no se repita en una segunda ocasión, porque recalco, ese tipo de cosas inclusive las podemos trasladar a nuestra vida profesional, y eso pues no se quiere, ¿no? Porque ahí ya es otro tema, ¿no? No hiciste bien, no cumples los propósitos, los objetivos de la empresa, afuera, ¿no? Nadie es indispensable, ¿no es cierto? Entonces, esto, repito, no es un tema menor, nos va a ayudar muchísimo a pulirnos, a disciplinarnos como persona para poder superar este tipo de detalles. Otro de los puntos, ¿no es cierto?, importantes es enfrentar nuestras preocupaciones específicas, ¿no es cierto? Miren, cuando tenemos miedo a algo, o podemos sobreestimar la probabilidad de que ocurran cosas malas, debemos hacer una lista de preocupaciones, ¿no es cierto?, específicas. Luego hay que cuestionarlas directamente, ¿no es cierto?, identificando los resultados probables y alternativos y verificando si hay evidencia objetiva que respalde cada preocupación o la posibilidad de que los resultados que temes ocurran, ¿no es cierto? Porque a veces en nuestra mente se acumulan un montón de cosas, ¿no es cierto? Y nos preocupamos de un montón de cosas que en efecto no sabemos si van a ocurrir o no. Y esto sí nos pasa como seres humanos, ¿no es cierto? Por eso creo que está hasta en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que hay que vivir el día a día, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque cada día tiene su propia acción, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, porque a veces sí nos llenamos de preocupaciones, de tensión, de tantas cosas que a veces nos pueden suceder, y eso en efecto puede estar influyendo directamente, ¿no es cierto?, en nuestro rendimiento y en puede estar calando o puede hacer que toquemos fondo, ¿no es cierto?, en lo que es el tema de la ansiedad, en la preparación previa a lo que es hablar en público. Otra de las cosas importantes, por supuesto, es visualizar nuestro éxito. Visualizar nuestro éxito, ¿no es cierto? Aquí viene justo lo que les estaba diciendo yo. Siempre es importante rodearnos o tener personas que nos incentiven a mejorar, ¿no es cierto? Que sean positivos en todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Porque si nosotros mismos decimos, no voy a poder, no voy a lograr, no voy a pasar la materia, no puedo exponer, no sé hablar en público, no quiero hacer esto, me va a pasar este detalle, créanme que así va a suceder. Nosotros siempre con nuestras acciones, con lo que hablamos, debemos visualizar nuestro éxito. ¿A qué me refiero con esto? No, yo sí voy a poder hacer este trabajo. No, yo sí voy a poder hablar en público. No, yo sí voy a poder exponer este tema ante el docente, me va a ir muy bien, me estoy preparando, me sé el tema, he leído, he vuelto a leer, he investigado un poco más allá, entonces hay que visualizar, ¿no es cierto? Entonces, miren, imagina que tu presentación saldrá bien, lo que les había dicho, no, ser positivos. Porque desde un inicio decimos, ay, no, esto ya se fue, ya. Como salga, a la de Dios, y lanzamos la monedita, ¿no es cierto? Y a veces nos dejamos guiar por ese tipo de cosas y no están bien, ¿no? Entonces, hay que imaginar que nuestra presentación nos saldrá muy bien. Los pensamientos positivos ayudan a reducir parte de la negatividad, ¿no es cierto? Los pensamientos positivos ayudan a reducir parte de la negatividad sobre tu desempeño social y alivian un poco la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante lo que nuestra mente también influye muchísimo en nuestro comportamiento, pues por supuesto que sí, ¿no? Otra de las cosas que ayudan bastante es respirar profundamente. Y este detalle algunas personas no lo conocen, no lo saben, no lo practican, lo han escuchado, no lo hacen. Repito, pero sí es muy importante, ¿no? A mí sí me ha pasado, por ejemplo, estábamos con mi compañero, recuerdo, previo a defender nuestra tesis ahí de la universidad para la tesis de grado de ingeniería, ¿no? Entonces sí daba nervios, yo sí les había contado esto, sí daba nervios porque es un auditorio medio grande, ¿no? Donde entran padres de familia, otros estudiantes de niveles inferiores, a ver cómo defienden para ellos también tener una idea, ¿no? Entonces, y ahí está un montón de profesores, cámaras de la universidad y así. Sí da cosas en realidad, o sea, no es que... Entonces, con mi compañero era, oye, nos da nervios, ¿ahora qué hacemos? O sea, nos dio un poquito de ansiedad y ese tipo de cosas, entonces empezamos a respirar profundamente, sí nos relajamos. Yo me acuerdo que ahí en la planta baja había unos baños, entonces entré así, empecé a respirar profundamente, como a relajarme unos 5 minutos y me ayudó bastante a calmar la tensión, ¿no es cierto?, de ese momento del detalle, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no se fue al 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, entramos al auditorio
empezamos a hablar y cuando ya empecé a hablar es como que todo eso desapareció, ¿no? Entonces, sí ayuda bastante el tema de respirar, de relajarnos, previo al hecho de nosotros enfrentarnos quizás a un público difícil en este sentido, porque los docentes sí te hacen un montón de preguntas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, miren, esto puede ser muy relajante el respirar. Inhala lenta y profundamente 2 o más veces antes de subir al estrado o al escenario durante un discurso, ¿no? Entonces, la respiración es muy importante. Esto también lo aprendí de un amigo que se dedica a la música. Entonces él hacía sus ejercicios, decía, estoy un poco tenso, estoy un poco nervioso, y empezaba a respirar así, como a concentrarse así. Y en efecto decía, qué raro este man, pero después comprendí y llevándolo a la práctica, sí, en efecto ayuda muchísimo el concentrarnos, de estar solos un momento, ¿no es cierto? Donde nadie nos interrumpa, estar solos en un espacio, ¿no es cierto? Respirar, relajarnos, ¿no es cierto? Mentalizarnos de que todo pues nos va a salir bien, y eso ayuda muchísimo. Y también pues prácticamente si nos llenamos de positivismo, los resultados, ¿no es cierto?, se van a ver reflejados posteriormente con los comentarios positivos de nuestros compañeros, de nuestro profesor o de nuestros familiares. ¿Qué más tenemos como otro de los consejos que da para evitar este tema? Concéntrate en tu material y no en el público, ¿no es cierto? Concentrarnos en lo que nosotros vamos a hablar, dejar de preocuparnos si es que la persona vino de rojo, si es que no está bien peinada, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Olvidarnos de ese tema, ¿no es cierto? Sino concentrarnos en lo que nosotros vamos a hablar, en lo que vamos a exponer, en lo que nosotros vamos a enseñar o dar a conocer a nuestro público, ¿no? Miren, las personas prestan atención mayormente a la información nueva, ¿no es cierto? No a la forma en que la presentan. Tal vez ni siquiera noten tu nerviosismo. Si las personas del público observan que estás nervioso, es posible que te alienten y deseen que tu presentación sea exitosa, ¿no? Esto por supuesto que sí. Entonces, miren, repito, hay que concentrarnos en lo que nosotros vamos a exponer, a hablar, no concentrarnos en el que dirán, en me están viendo todo el mundo, todos los ojos están puestos sobre mí, mi profesor me está viendo, o el auditorio, nada de eso, no, concentrarnos en lo que vamos a hablar y muy seguros, por supuesto, de lo que estamos diciendo. Otro de los consejos dice, no tengas miedo a los momentos de silencio, ¿no es cierto? Esto por supuesto que es también relevante, porque cualquier discurso, ¿no es cierto? A veces decimos, ¿se entendió? ¿No es cierto? ¿No se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? Y de pronto se queda un momento así de silencio, ¿no? Como que solo se escuchan a los grillitos. Y no pasa nada, ¿no es cierto? Se ha dado un tiempo tal vez prudente para inclusive descansar la mente, ¿no es cierto?, de cualquier tema en que se esté hablando. Mire, si pierdes el hilo de lo que estás diciendo o comienzas a sentirte nervioso y tu mente se pone en blanco, tal vez te parezca que permaneciste en silencio durante una eternidad. En realidad es probable que haya sido solo unos pocos segundos, e incluso si es durante más tiempo, es probable que al público no le importe contar con una pausa para considerar lo que les has dicho. Simplemente respira lenta y profundamente un par de veces, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, en cualquier momento que ustedes pues tengan esa oportunidad, ya digo, pueda que en lo académico, mucho más en lo profesional, no tengan miedo al silencio, ¿no es cierto? A veces de las personas, pues muy importante e incluso también recomendable dentro de lo que es un discurso, una charla o cualquier tipo de situación que ustedes estén exponiendo. Miren, otro de los puntos importantes y no menos relevante, reconocer nuestro éxito, ¿no es cierto? Miren, después de un discurso o presentación, siéntete complacido, es decir, ¡wow! Me faltó, o sea, no estuvo al 100, pero lo hice bien, ¿no es cierto? Lo hice bien, me fue bien, excelente, creo que me fue muy bien, me preparé, ¿no es cierto? Esas cosas nos motivan a nosotros mismos en primer lugar, miren. Tal vez no haya salido perfectamente, pero lo más probable es que seas más crítico tú mismo que el público, ¿no es cierto? Porque de pronto también el público, por no hacernos sentir mal, pues todo el mundo te puede aplaudir y tú de pronto sabes que en efecto te fue mal, ¿no? Entonces, mire, ese contraste ahí. Verifica si alguna de tus preocupaciones específicas realmente ocurrió. Todos cometemos errores. Considera los errores como una oportunidad para mejorar tus habilidades, ¿no? ¿A qué se refiere ello? Pues lógicamente, si en efecto hubo alguna incoherencia, ¿no es cierto?, en algún tipo de tema que se esté hablando, ¿no es cierto?, o no se relacionaba la una cosa con la otra, ¿no es cierto?, no tenía nada que ver un tema con el otro, pues
es reconocer, ¿no es cierto? Y decir, no, pues la próxima oportunidad que tenga, no cometeré el mismo error. Y entonces ahí vamos aprendiendo, vamos retroalimentando todo ese tipo de temas y de detalles para lógicamente no cometer las mismas equivocaciones o los mismos errores. ¿Qué más tenemos por acá? Buscar apoyo, algo elemental, ¿no es cierto? Únete a un grupo que ofrezca apoyo a las personas que tienen problemas para hablar en público, ¿no es cierto? Yo siempre he tenido personas, por ejemplo, a las que digo, no, es como que un mentor, ¿no es cierto? A una persona a quien puedo seguir. Y esto es muy, muy, muy productivo, ¿no es cierto? De pronto, hoy con la tecnología, con las redes sociales, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Ver a personas que tienen un léxico, un vocabulario muy rico, ¿no es cierto? Y que nos ayudan y dicen, wow, me encantaría llegar a ese nivel, ¿no es cierto? De exponer, de hablar, de transmitir ideas, de transmitir conocimientos con una soltura total, ¿no es cierto? Que no tenga complicaciones para hablar, para darme a entender, ¿no es cierto? Entonces buscar apoyo. Si de pronto tenemos cerca, pues perfecto, ¿no? Tenemos reuniones sociales, hablamos de temas que nos puedan interesar, ¿no es cierto? Y que de pronto vayan cultivando, ¿no es cierto? Una mejor cultura dentro de nuestra mente para todo este tipo de temas. Inge, ¿Sí? ¿sabe usted si de algún grupo que haya así en las redes sociales que ofrezca apoyo a las personas que tienen problemas a hablar en público? Específicamente no lo he buscado, pero si es que lo encuentro, debe haber, siempre se forman grupos dentro de lo que son, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, tiene grupos específicos, ¿no? Pero de pronto si lo encuentro, le puedo compartir a usted ya, ¿no es cierto? ¿Usted, Yasmín, tiene problemas para hablar en público? Sí, Inge, a veces me da un poco de nervios ¿Ya? y así como decía en una parte por allá que se pone temblorosa la voz, las manos, algo así. Claro, sí, son cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Y de pronto es como que con el pasar del tiempo lo tratamos de evadir, de evitar que me pongan a exponer, de evitar que me pongan a exponer, de evitar que mi familia me digan, vean usted que está estudiando, te dando el discurso de Navidad. ¿No es cierto? Vean usted que está estudiando, de unas palabras bonitas en el día del padre o de la madre, ¿no es cierto? Y ahí nos agarran, pues, ¿no es cierto?, en rojo cuando decimos, híjole, ¿y ahora? ¿Qué va a pensar mi familia? Ya estoy en segundo semestre, ya estoy en tercer semestre. Y no me puedo expresar ni bonito, ¿no es cierto? Entonces, miren, o sea, parece un poco, ¿qué les diré? A veces personas lo toman sin importancia, pero sí tiene que ver muchísimo. E incluso, les digo algo, esto influye mucho en nuestro bienestar hasta emocional, ¿no es cierto? Influye mucho en estos temas. Entonces, de pronto, miren, buscar, ¿no es cierto?, esa ayuda. Por ejemplo, Yasmín, usted debería interesarse mucho en este tema, ¿no? De pronto a mí me falta muchísimo por conocer, por hablar de este tema, pero sí, quédese con la espinita, ¿no? Parece que al profe le faltó esto hablar. Sí. Voy a buscar qué hay en el internet mucho más allá de ello, ¿no es cierto? Para alcanzar ese conocimiento y ver cómo me pueden ayudar o personas que tal vez sufren un poco más fuerte este tema, cómo lo han podido superar, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. No sé si Mayra ibas a mencionar algo. Digo yo, bueno, eso a mí me pasó una vez que me botaron al ruedo sin saber, ¿no? Y o sea, fue un coronel cuando yo trabajaba en la policía. Dijo que, o sea, tocaba dar parte, pero supuestamente el parte siempre lo pasaba a mi jefe. Cuando no, el jefe se reveló ese día que no, que tenía que hacer una de nosotros. Éramos dos compañeras y mi compañera, ella, pobrecita, hasta se puso a llorar. Y ya pues me mandaron a mí y yo no sabía ni qué decir. Y por eso digo, eso es cuando uno no tiene preparado algo. De ahí, bueno, fue la primera interpretación, la primera vez que chuta, yo no sé ni lo que dije. Pero bueno, dije de aquí no. Y de ahí fue como castigo que ese coronel me dijo, las veces que yo esté a cargo aquí en el comando, usted va a pasar parte. Híjola, yo sudaba frío, le juro que sudaba frío y de ahí me puse a preparar. Dije, no, esto no va a ir conmigo, no voy a quedar más en vergüenza. Claro. Y me fui preparando poco a poco y cada vez que pasaba parte, o sea, ya se me hacía como un tema común, ¿no? Claro. Y cuando ya se fue, se fue con el pase ese coronel, yo ya me había quedado acostumbrada pues a dar parte. Cuando yo un día ya me levanté para dar parte y mi jefe dice, no, ahora me toca a mí. Yo no sé, o sea, creo que tuvo algún roce con el comandante y no quiso ir a dar parte y me mandó a mí.
Y de ahí ya, poco a poco ya fui como quien preparándome, como quien tomando confianza al escenario, ¿no? Porque a veces, como lo digo yo, a veces es pánico escénico, ¿no? Ujú. Sí, de ahí cuando ya entré cuando estuve estudiando en el instituto, en el ICSO, ahí también me pasaba lo mismo, pero ya poco a poco pasé. Claro. Mayrita, sácame de la ignorancia. ¿Qué es dar parte? O sea, como informar todo lo que pasa en su ambiente, en su área de trabajo. Es un ¿De, informe, de todo el novedades. día o de toda la semana, así? ¿O diario? Nosotros pasábamos los martes y viernes. Ya. Los sábados cuando nos tocaba trabajar, o sea, el turno que nos tocaba trabajar también nos tocaba dar parte. Pero me parece perfecto tu ejemplo, ¿no? Te das cuenta que al inicio como que aunque había resistencia de no, como que no, ya después se te hizo como No, común, ¿no es cierto? te juro, yo el ratito que me dijo mi jefe, Mayra, pase. Y yo me digo, ¿y ahora qué diablos digo? Yo entre mí decía, ¿y ahora? Y le juro que Claro. ese micrófono apagado, yo lo escuchaba que a mí, o sea, escuchaba que tenía voz. Fantasmas. Y el coronel me dice, prenda Mayra el micrófono. Y yo me dije, ¿dónde lo prendo? O sea, era un... No, me sudaban las manos, me sudaban los pies, la espalda sentía que se me bajaba, pero a chorro. Dije, hasta aquí. Le digo a mi jefe, hasta aquí llegué en quedar mal. Oiga, y ahí habían cogido costumbre, cuando hacían, por ejemplo, el Día de la Policía, el 2 de marzo, que a dar el discurso, ay, Dios mío, bueno, ya por último ya lo hacía común, ya. Como eran conocidos y todo, ya como que fui familiarizándome yo. Y Claro. por eso digo, sí es importante tener organizado, saber informarse y sacar información del tema que va a hablar y todo. Sí, te agradezco Y mucho, Mayra, sí, realmente este es muy... Hay otra cosa que me estaba olvidando. Por ejemplo, hay personas que pueden hablar muy bien, ¿no es cierto? O podemos conversar entre dos personas, pero le tienen un terror a hablar por micrófono. Un terror es como que se estuvieran enfrentando, si no sea algo. Dice, no, yo puedo hablar así, pero en micrófono no doy, ¿no es cierto? Y hay personas es que que... primero se escucha como la voz distorsionada y uno como que se la quiere mejorar y no se sabe qué hacer y eso creo que es el dilema, ¿no? Puede ser, sí puede ser, pero sí, en efecto, miren, o sea, uno de los casos Mayra, ¿no es cierto? Puede ser, y yo también sí he pasado cosas así difíciles, pero no hay mejor detalle, y aquí ustedes escucharon la situación, que enfrentar ese miedo, ¿no? Decir, no me puede volver a pasar esto a mí, yo tengo que enfrentar este miedo, ¿no es cierto? Y volver a hacerlo una y practicar y otra vez, y de pronto cuando te das cuenta ya ni siquiera te acuerdas de eso, ¿no? Dices, no, hoy me toca esto, bueno, me preparo, doy la información y de pronto llevas, ¿no es cierto?, a tu público y lo haces ya de manera mucho más natural, ¿no es cierto? Por eso es que hacía énfasis esta parte de la diapositiva, ¿no es cierto?, de practicar y practicar, ¿no es cierto?, que es algo que lógicamente, ¿no es cierto?, sirve mucho cuando tenemos este tipo de inconvenientes o este tipo de problemas cuando queremos nosotros presentarnos ante un público específico, sea pequeño o grande. Decirles que hay personas que incluso se les dificulta tener una conversación uno a uno, ¿no? Si es que a ese nivel se les dificulta, pues es mucho más complejo que pueda esa persona presentarse ante un público de 10, 20, 100, de 1000 personas, por supuesto, ¿no? Yo tenía una estudiante en el instituto, en el ITSO, que ella sufría en mis exposiciones. Sufría, o sea, ya la veía ya ¿Y desde quién no antes. va a sufrir con usted? A ver. No, pero si uno es... Yo siempre he sido un profesor chévere, entonces ella sufría. Decía, no, No le haga profesor. sufrir, que no le haga sufrir a la... Oye, asomó Willy también, yo pensé que ya se había ido, ¿no? Digo, Daniel, Daniel, El Inge solo hace sufrir cuando nos toca examen. Nosotros le preguntamos algo y sale con sus palabras cortantes que nos No, deja sin alas. en examen sí, ahí sí soy otra persona, pero bueno. Por ejemplo, esa chica llegaba a la exposición, o sea, y por ejemplo, les digo, no, yo siempre suelo, no tan seguido, pero mirar a los ojos de la persona que está hablando. Y ella ahora, o sea, miraba para acá o miraba para allá, pero no miraba al frente, ¿no? O a su defecto estaba siempre agachada, ¿no? Y sí se la notaba súper nerviosa yo.
Y la primera vez, o sea, le pregunté qué le pasaba y ella me contó ese inconveniente. Entonces hablamos, ¿no es cierto? Le explicaba, ¿no es cierto? De que no se concentre tanto en esto, sino en lo que va a exponer, de lo que va a hablar. Más bien que se prepare bien, porque a veces descuidamos, ¿no? Tanto nos concentramos en que estoy nervioso y nos olvidamos de estudiar y es peor todavía. Entonces, ¿qué les podré decir de tantas exposiciones o sea, no es que llegó al 100 de un nivel de pero sí mejoró muchísimo ese tema, ¿no es cierto? Yo a Adred le hacía practicar y a Adred como que le decía, ayúdenos usted con esto de acá, cosas pequeñitas para que ella como que vaya soltándose un poco más, y prácticamente ya vaya olvidándose de ese tema de que estoy nerviosa, de que no puedo hablar, de que no puedo mirar al frente, no puedo mirar a los ojos y ese tipo de cosas, ¿no? Porque imagínense llegar con un nivel así de preocupante a un ámbito laboral, ¿no? Y a veces eso sí es bastante complicado, ¿no? Entonces en lo académico o estos escenarios o estas oportunidades hay que aprovecharlas para poder disipar si existen ese tipo de problemas, ¿no? De pronto ese tipo de cosas que nos pueden afectar académicamente y nos afecta emocionalmente, porque de pronto si no lo enfrentamos, lo vamos acarreando, ni sabemos o está en nuestra mente, estamos conscientes de que nos puede pasar ese tipo de situaciones de preocupaciones. Sí les había contado otros detalles de que otras personas también de una institución le pasó ese detalle cuando no asistió un secretario a una sesión solemne en un municipio de Tena, no asistió el secretario, algo pasó y le tocó a la secretaria de él pasar, ¿no? Entonces ahí esa señora se puso súper nerviosa. Se le trababan las palabras, le pasaron un vaso de agua, le pasaron otro y al final terminó otra persona reemplazándole en solo leer el orden del día, ni siquiera un discurso. Entonces, o sea, sí, a mí sí me preocupó, hasta yo me puse así como tenso y ay, que... Solo se tomó los vasos de agua. Sí, o sea, me puse... Eso pasó hace muchos años, yo decía, ay, qué nervios que me daba, a mí también, qué nervios que me daba, ¿por qué le está pasando eso a la señora? Porque les conocía, y en efecto les conozco a todas esas personas, ¿no? Yo decía, ¿por qué le pasará si están así como que ya preparados y todo, ¿no es cierto? Y de pronto solo tenía que leer el orden del día, ¿no? Ni siquiera decir más palabras, como a veces dan algún discurso político, nada por el estilo, solo leer el orden del día, pero se trabó bastante y le daban agüita, pero no se compuso y terminó otra persona reemplazándola. Entonces imagínense, bastante complicado ese tema, ¿no es cierto? Pero hay que enfrentar esos miedos, ¿no es cierto? No quedarse a enfrentarlos para poder poco a poco ir mejorando, ¿no es cierto? Ese detalle en nuestras vidas. Aquí hay un video que yo he traído precisamente de un especialista que habla de este tema, pero desde la diapositiva en sí no lo van a poder escuchar. Déjenme proyectarles de YouTube. Déjenme ver cómo se llama. Ansiedad, miedo a hablar en público. Este canal que les voy a proyectar, por ejemplo, es una persona que habla muchísimo de este tema. De pronto, Yasmín, que me preguntaste. Este es un canal gratuito. Aquí este personaje de algunos tips me han ayudado a mí también. No te puedo decir que no. Porque, repito, esto de los nervios no es que le pasa solo a los estudiantes de secundaria o que los que todavía no se gradúan, y los que se gradúan ya se quedan libres de esto, ¿no? Por supuesto que no. ¿No es cierto? Dentro de lo que es nuestra carrera, nuestra preparación, en cualquier momento nos puede pasar este detalle, ¿no? Ya con un menor grado de preocupación, por supuesto, pero siempre sucede. Déjenme ver dónde está. También depende del estado anímico de la persona. Sí, también. Me confirman si se puede... ¿Sí se puede escuchar? No. Vive sin ansiedad. No tiene audio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Y ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Es otro vídeo más de Vive sin ansiedad. Os habla Eric y vamos a estar hablando de un tema bastante peculiar. Es el miedo a hablar en público, algo que también está siendo, digamos, trending topic en el foro. Se está hablando mucho de ello, ¿no? De ese miedo a hablar en público, de ese miedo social, esa inquietud, ese nerviosismo incontrolable cuando tenemos que hablar en público. Por hablar en público ya no solamente me refiero a subirse a un escenario y tener que hablar delante de 200, 300, 2000 o 3000 personas. No se escucha. El miedo en público puede ocurrir. Está muy bajo. ¿No se escucha?
¿No se escucha? Está muy bajo, no se escucha. No, se escucha bien bajito. Está bien bajo, hija. ¿Qué será? Le tengo subido full el volumen. Déjeme desvincular el parlante que le tengo con Bluetooth y solo escucharle aquí. A ver. Me confirman si ahí se escucha mejor ya. Vamos a ver. No, pero aquí no. Es acá. Me confirman si ahí se escucha mejor. Sin ansiedad, os habla Eric y vamos a estar hablando de un tema bastante peculiar. Es el miedo a hablar en... Déjeme desvincular el Bluetooth. Solo nos quedó mirando feo ese señor. A ver. En público, algo que también está siendo, digamos, trending topic mejor. en el foro. Se está hablando mucho de... ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ahorita lo tengo en pausa, voy a poner de nuevo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Vive sin ansiedad. Os habla Eric y vamos a estar hablando de un tema bastante peculiar. Es el miedo a hablar en público, algo que también está siendo, digamos, trending topic en el foro. Se está hablando mucho de ello. De ese miedo a hablar en público, de ese miedo social, esa inquietud, ese nerviosismo incontrolable cuando tenemos que hablar en público. Por hablar en público ya no solamente me refiero a subirse a un escenario y tener que hablar delante de 200, 300, 2000 o 3000 personas. El miedo en público puede ocurrir incluso para hablar con tu propio vecino, como para hablar con personas de forma completamente individual, no tiene por qué ser ante una multitud. Hay personas que desarrollan este tipo de fobia, este miedo a hablar en público y se quedan completamente bloqueadas, no son capaces. Esto viene siempre ligado, este tipo de padecimiento viene ligado siempre a un sentimiento de inseguridad, que nos puede hacer llegar a creer que vamos a meter la pata. No tenemos, digamos, la total seguridad de que lo vamos a hacer bien, vamos a creer que, bueno, pues que durante el diálogo vamos a meter la pata, vamos a decir algo que está fuera de lugar y nos van a juzgar, tenemos el temor a ser juzgados, a qué dirán de nosotros, esto o lo otro. Bien. No es tan común el miedo a hablar en público de forma individual, obviamente, pero sí es muy común, sobre todo en adolescentes. Veo aquí en el foro adolescentes, estudiantes de universidad, que tienen que presentar trabajos, sobre todo, delante de toda la clase. Ya están pasando por un cuadro de ansiedad y ahora se les junta, bueno, pues este temor, este miedo a hablar en público. Como bien digo, puede ser una patología como sí, tal cual, no tiene por qué ir ligado a un trastorno de ansiedad que llevemos arrastrando o que estén presente en nuestra vida en todo momento, sino que puede ser algo puntual, pero también puede ser un síntoma más de la ansiedad. La ansiedad puede hacer, al igual que muchos otros miedos, nos puede generar este miedo a, digamos, comunicarnos con multitudes o con grupos de personas. Cuando el miedo es originario por la ansiedad, obviamente lo primero que tenemos que hacer es trabajar la ansiedad. Tenemos que reducir ese estado de nervios y cualquier síntoma que podáis estar teniendo o cualquier miedo, pues irá disminuyendo gradualmente. A medida que se acabe con la ansiedad, irá disminuyendo todo ello. En segundo lugar, pues sí que podemos ir practicando un poco en casa. Hay varias nociones sobre cómo hablar en público, ciertos trucos y consejos que, se pueden practicar para, estar un poquito más sueltos, ganar un poquito más de confianza, seguridad, sobre todo seguridad de que no vamos a meter la pata, de que no vamos a decir nada que esté fuera de lugar y
seguridad de que lo vamos a hacer bien. Pero, bueno, inevitablemente cuando sufrimos ansiedad, nuestra autoestima cae, y cuando nuestra autoestima cae, nuestra seguridad, nuestra confianza personal y nuestro amor propio también caen. Por eso una de las cosas que trabajamos mucho en el método y dedicamos un capítulo entero es a trabajar la autoestima, porque autoestima y ansiedad trabajan como una balanza. O sea, en el momento que la autoestima pesa más que la ansiedad son totalmente diferentes. Si tuviésemos una balanza completamente a nivel, si ponemos mucha autoestima, la ansiedad deja de pesar. Y si metemos más peso a la ansiedad, la autoestima, digamos que va en sentido opuesto. Por lo cual, trabajar la autoestima es algo muy importante. Y bueno, pues en internet encontraréis muchísimos trucos. Mientras vais superando la ansiedad, pues hay muchos trucos sobre cómo empezar a ganar un poquito más de confianza, de seguridad, para afrontar ese tipo de temor. Hablar en público ya de por sí a cualquier persona le puede hacer temblar un poquito. Hay que estar preparado para hablar en público, para ser un buen orador, pero sí que es cierto que hablar en público no es algo con lo que uno nazca, sino que es algo que debemos ir desarrollando. Unos tendrán más facilidades y otros tendrán menos facilidades. Para mí mismo, cuando empecé a grabar vídeos de Vive sin ansiedad, pues recuerdo que me ponía incluso nervioso cada vez que grababa un vídeo. Era como pensar, tantas personas me van a ver a través de internet, y si meto la pata, porque yo trato de improvisar, yo jamás tengo un guión. Lo que tengo aquí simplemente son anotaciones, yo no leo absolutamente nada. Todo lo que hago es completamente improvisado, por lo cual siempre tienes el temor de decir algo que está fuera de lugar, de repetirte demasiado, de repetir mucho la misma palabra, de parecer un poquito pesado o pedante, pero bueno, hay que arriesgarse, hay que estar decidido, echarse para adelante y sobre todo lo que los demás piensen de lo que dices no es asunto tuyo. Acepta las críticas, pero no dejes que la gente te critique por criticar. Por lo cual, confía en ti mismo, confía en ti misma, sube de arriba y habla a todas las personas que al fin y al cabo son todos igual que tú, con los mismos defectos, seguramente incluso más, unos más que otros, por supuesto, pero al fin y al cabo todos somos personas y ninguno tenemos por qué ridiculizarnos, y mucho menos por algo tan sencillo como el hablar. Por lo cual, bueno, pues mi consejo de hoy es ese: buscar nociones que os ayuden a superar un poquito esa desconfianza, esa inseguridad, y sobre todo trabajar la ansiedad. En el momento que la ansiedad desaparezca, el problema desaparecerá por completo. No olvidéis... Sí, en efecto, miren, este es un personaje que realmente es especialista en estos temas, ¿no? Lo único que no me gustó del video es que dijo que hay que subir arriba, porque eso sí se sobreentiende. Pero de ahí, no, el tipo es muy bueno en lo que habla, ¿no? Yo he visto también algunos videos de él, ¿no? Y en efecto de algunas pautas muy importantes para estos temas, porque repito... Bien dijo que le da miedo meter la pata, ¿no? Ya la metió. Sí, no. Entonces, en efecto me sorprende que, por ejemplo, él graba bastante y lo hace sin ningún guión, ¿no? Y porque lógicamente es especialista en estos temas, ¿no? Pero aún así no estamos salvos de cometer alguna equivocación, pero ese no es el detalle. Lo importante es, por ejemplo, enfrentar nuestros miedos y saber que tenemos ese tipo de circunstancia, ¿no es cierto? Y buscar apoyo, ¿no es cierto? Buscar ayuda para que nos ayude, valga la redundancia, a salir de ese problema que de pronto se puede tornar un poco grande ya. Repito, ¿no es cierto? Ahora quizás no a una magnitud tan grande, pero por ejemplo, justo lo que estaba contando Mayra, ¿no es cierto? Ya el trabajo ya es otra cosa ya. Ahí no es que no le va a decir, a nosotros nos dice, profe, dígale que salga mi compañera. Profe, yo la próxima le expongo. Profe, ahí en el trabajo es lo que diga el jefe hay que hacer, pues, ¿no? O sea, porque, repito, nadie es indispensable en un trabajo, ¿no? Entonces ahí o haces, ¿no? Entonces, porque si no ya te ponen el ojo de que no estás colaborando. Y es su orden nomás. Sí, ¿me entiendes? Llega al final de año y uno toca estar así para que te renueven el contrato. Al menos si son contratitos. Por eso, ¿no es cierto? Entonces, es complicado ese tema. Por eso mi recomendación sana es, si es que tenemos ese inconveniente, ¿no es cierto? Buscar. Ya digo, yo sí tenía bastante esos problemas, bastantísimos esos problemas. Lo que ha ayudado siempre es enfrentarlos, ¿no es cierto? Buscar ese apoyo, esa ayuda a ampliar nuestra mente, decir, no, de esto hay que salir, o sea, de ver alguna forma de poder, ¿no es cierto?, sobrellevar este tema y que cada vez sea menor, ¿no es cierto?
pero repito, las cosas que sí ayudan es practicar, ¿no? Y enfrentarse a esos miedos. Es por eso que, por ejemplo, yo recuerdo, estaba, en el 2016 vine al Sacha, ¿no? Estaba ya por egresar de la universidad y yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque a mí me gusta ser docente universitario, pero ¿cómo le hago si a mí me da todavía bastante cosas, ¿no es cierto? Ese tema de hablar en público. Y ahora, ¿qué dirán si me equivoco? Pues no importa, no importa, yo voy a meterle ñeque. Me fui, me presenté ante el ingeniero Julio, le dije que me gustaría ser docente, que estaba egresado, que me faltaba esto. Y me dijeron, ya ahorita no hay chance, pero vente a la clase demostrativa, ay, qué nervios, pero prepararse, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, cuando uno sabe que tiene este tipo de cosas, hay que enfrentarse a ese tipo de miedos. Dije, no, yo sé que puedo estar ahí un poco nervioso, pero no importa, me voy a preparar bien una temática y voy a hacerlo, ¿no es cierto? En efecto, no me quedé ahí, preparé una temática, me enfrenté, di la clase demostrativa, con todo y todo me fue bien, me contrataron y ahí pues miren, empecé a hacer una carrera, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, de ser docente, de tener interacción con ustedes, de aprender de muchas de sus experiencias, de sus cosas, es muy enriquecedor para mí, ¿no es cierto? Porque me ayuda muchísimo. Me ha ayudado en el tema de, por ejemplo, tener un poco más de vocabulario, un poco más extenso, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles sí ayuda bastante a relacionarte con personas, ¿no es cierto? Y en el trabajo mismo, pues ya llevo algunos años también en un proyecto. Por ejemplo, mi jefe dice, a ver, tenemos que reunirnos la próxima semana, dice, doy un ejemplo, ¿no? En Quito, dice ahí, y el man es, cierto, eso no les he contado, estábamos en una reunión, en Quito, en el BEDE, nos reúnen, nos llaman a una reunión, y ahí iba el alcalde de aquí del Sacha, estaba, del Cócaba siempre va un concejal que se llama Colón Maya, y el señor alcalde de Loreto. Entonces fuimos mi persona y el gerente donde estamos trabajando, ¿no? Y en efecto ya empezaron a hablar el gerente del banco sobre el proyecto, empezó a hablar la empresa pública que era la contratista sobre el proyecto, ¿no es cierto? Y hablaron los alcaldes, ¿no es cierto? Y se le hizo así. El alcalde cortito. No, se le hizo así, pues a mi jefe le digo, y habla, le digo, habla vos que a veces conoces más del tema. Me dice, y ¿cómo conoces más del tema? Si tú eres pero en corto, no, si tú eres el gerente, le digo, habla. Y el man no habló, verán. En serio, le dio cosas, yo sé, y yo ese rato ahí, porque yo, o sea, no estaba para hablar ese momento, ¿no? Porque yo a veces voy así, porque me dice a Colita, me acompaña, voy también por un chance de distraerme, ¿no? Porque estaba administrando, o sea, no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo en contratación pública hay una etapa o hay una parte que hay que cumplir que se llama ser administrador de un proceso o de un contrato, ¿no? Y eso es lo que yo hacía, entonces verificaba que todo se cumpla en fecha, etcétera, etcétera. Estaba muy involucrado en esos temas y de pronto me fui a esa reunión, pero sí le pasó eso a mi jefe. Y yo ahí le dije, no, hermano, tú tienes que hablar tú, ¿me entiendes? O sea, esa vez sí hablé yo, pero ya las próximas reuniones el man sí hablaba, ya es como que sí me hizo caso a lo que yo le dije porque no estaba bien, porque él es el representante legal de la empresa donde estamos trabajando, ¿no? Entonces de pronto él es el vocero o la voz principal o la voz autorizada para dar cualquier tipo de comentario, para hablar de esos temas, ¿no? Entonces de pronto... repito, puede suceder y no estamos exentos de que nos pueda pasar en el ámbito laboral, si hay que estar preparados en esos temas, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, yo siempre digo, nadie quita que después de ustedes se involucren en temas importantes, ocupen cargos importantes, se lancen a temas políticos, no lo sé, la vida no sabe, o no sabemos lo que nos tiene deparado la vida o el futuro, ¿no es cierto? Entonces sí hay que tener o estar preparados o prestarle atención a este tipo de detalles que no son minúsculos, por supuesto, y que de pronto cuando algún momento nos toque van a darse cuenta y me decían de cobrar, ¿en serio ha sido esto? Me dijo el profe. Y en realidad sí me pasó por no estar preparado, ¿no es cierto? Entonces es importante, repito, considerar todos estos temas que son relevantes o que sí nos ayudan a mejorar o a ser mejores personas o estar mucho más preparados cuando nos enfrentamos a este tipo de detalles. Vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para continuar al próximo tema? Ya se nos fue el tiempo también. No, pero perdimos como media hora, ¿cierto? Ya me acordé. ¿Hay alguna pregunta de todo lo que acabamos de hablar? ¿Alguna situación? Que José, perdón. Un docente me acaba de hacer la foca en el grupo del instituto. Es que hace poco, a ver, les cuento, hace poco yo tenía rezagados algunos procesos.
O sea, porque culminas tus estudios, ¿no? Y hay un proceso para poder registrarlos en la CENESID. Y ha sido bastante dificultoso por tema de COVID, porque estudiar en universidades extranjeras es bastante complicado que te lleguen los documentos, ¿no? Y hace poco sí me llegó de una y gracias a Dios logré registrar ya mi primer título de maestría en la CENESID. Entonces, eso es algo gratificante, algo que he estado buscando también y espero que pronto lo pueda hacer con los siguientes, ¿no? Entonces, un docente me acaba de hacer la foca en el grupo, porque a veces eso es como que yo lo reservo nomás para mí, ¿me entienden? O sea, porque yo siempre repito, los estudios son para trabajar nomás, pero es algo gratificante, ¿no es cierto? Que ya al fin veas reflejado eso, ay, después de tanto luchar. Esa sensación van a sentir ustedes cuando ya tengan su título y el instituto les registre. Ay, al fin está registrado, ahora sí díganme tecnólogo. ¿Me entienden? Eso, después de tantas malas noches. pero es solo por molestar, ¿no? Entonces, sí es bastante gratificante. Y ahorita me acaba de hacer la foca el José Luis, no sé si, no creo que le conocen, es de mecánica en el grupo, por eso me estaba riendo, disculpen. A ver, ¿no hay alguna pregunta para pasar al siguiente tema así rapidito, para toparlo de manera rápida, este tema y el siguiente que nos queda? ¿O alguna cosa de lo que acabamos de hablar de la ansiedad? Profundicé mucho más en eso porque prácticamente es algo para mí bastante relevante y desde mi propia experiencia les digo que sí me ha pasado, sufrí, así se podría decir, de este tema cuando era un poco más adolescente, ¿no? Porque repito, es que cuando uno viene creo que los de la ciudad son como más sueltos, así como que, más a la jerga. Entonces, pero a veces cuando uno viene del campo es como más callado, más cohibido, ¿no es cierto? Y de pronto hasta acoplarse, ¿no es cierto? Hay que un poquito esforzarse, ¿no? Creo que eso es lo que me pasaba a mí, entendería yo, pero de pronto, pues ahorita ya me cuesta menos de ese detalle, ¿no? Mientras más practico, más tengo clases, más tengo participaciones, más busco participar. Así mismo es, Inge. ¿No es cierto? Así mismo es, la gente del campo como que es más callado, se hace reserva a que deja, por ejemplo, es que uno se pone en el tema que como son de la ciudad saben más que uno. Entonces usted se queda como que será, no será, en esa duda. Entonces, por eso siempre uno como que se queda ahí en estándar, sin saber qué hacer. Sí, creo que eso sí me pasaba ahorita a mí, la verdad. Yo sí le soy honesto, yo nunca me he gustado alardear de nada. Lo que no he sido, siempre hay que uno sentirse orgulloso de dónde viene y contar la verdad, ¿no? Puede que eso haya sido, ¿no es cierto? El pensamiento, ¿no es cierto? De decir, no, pues aquí voy a hablar cosas que no están bien, ¿no? Y de pronto me cohibía, me callaba, ¿no es cierto? Pero no, o sea, yo me di cuenta, creo que pronto, que debía superar ese detalle y siempre, pues, me gustaba, repito, participar en el colegio, etcétera, en todo ese tipo de cosas. Lo único que siempre me ha costado y me costará, y sé que me va a costar porque en el instituto sí hacen eso, es salir en bailes, oigan. Les juro. Pero si baila bien, ¿qué? Bailar en danzas, eso sí me cuesta mucho. A ver, les cuento una anécdota, verán. estaba dando clases a sexto marketing del instituto de acá del otro. Y recuerdo que ya se acercaba algún evento era. Yo le estaba motivando, no, por favor, la mayoría eran señoritas. Por favor, señoritas, miren, hay que participar. Les digo, preparen una danza de la sierra, de la costa. Y motivándoles, ¿no? Y un estudiante se me pone pilas. Ocurrido. Me dice, a ver, profe, tanto que nos está motivando. Denos el ejemplo. Baile con nosotros. Y ahí sí se me fue todo. O sea, me desinflé. El mundo encima. Me desinflé porque y estaba otro docente conmigo, entonces ya pues que bailen los profesores, los docentes, que nos den el ejemplo para bailar. Y yo dije, ay, ahora sí se jodió este tema. Entonces, en efecto, eso sí me daba bastantes nervios. Yo repasaba para no hacer como no sé si han visto ese video, la que va al gimnasio, todos están para un lado y solo el uno está para el otro lado. Para no hacer la foca. Entonces repasábamos el número de pasitos. Repasábamos, nos tomábamos un tiempo después de la hora de clases para repasarnos el baile. Creo que ya estábamos bien, pero en sí, el momento de salir sí me agarró unos nervios. Dije, Dios mío, empecé a practicar todas las teorías para calmar la ansiedad. Pero era solo hasta salir al escenario nomás. Y estaba llenito el auditorio. Ya tenían el auditorio el nuevo. Entonces estaba llenito el auditorio y así a veces estudiantes molestan, bueno, profe, va a bailar, híjole. Pero era solo hasta la que empiece la música, dije, así como me salga. Cuando vi el video me di cuenta que no me había equivocado, así como que no me había equivocado, ¿no? Pero sí, la verdad, eso sí, creo que me cuesta todavía eso.
que me cuesta todavía salir en bailes. Y creo que parece que era calificado, no me acuerdo. Y no sé, en realidad alguien tenía esas fotos de ese video, pero no sé dónde quedaron esos recuerdos. Pero sí, se me vino a la mente ese detalle de que creo que es uno de las crisis de ansiedad más fuertes que tuve en los últimos tiempos. Participar en un baile así frente a un público importante, ¿no? De ahí, de los estudiantes. Y más que todo el mundo te conoce, los chicos te molestan, profe, los pasitos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí sucede ese tipo de detalles. Listo. Pasamos a otra temática que viene muy ligada, por supuesto, ¿no es cierto? Y no voy a profundizar mucho en estos temas porque ya de cierta forma lo vimos en lo que es una de las primeras unidades, ¿no es cierto? Pero sí viene también o tiene relación lo que es la escucha activa, ¿no es cierto? Voy a dar un breve resumen, ¿no es cierto? Es importante, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando también, si nos ponemos del otro lado, ¿no es cierto?, nosotros como receptores siempre tenemos que tener una predisposición para saber escuchar a la persona que nos está tratando de comunicar cierto tipo de mensaje, ¿no? Miren, les doy un ejemplo o les voy a contar algo. Aquí en el Sacha yo tengo bastantes conocidos, soy una persona muy sociable. Y en efecto alguien un día me escribió, una señorita me escribió y me dice, ¿qué estás haciendo, Pedrito? Y digo, no, estoy en la casa. La verdad, quiero conversar con alguien, me dice, pero no sé cómo contarle esto porque no puedo contarle a todo el mundo, no tengo la confianza o en defecto no se encuentran en este momento. Le digo, claro, o sea, me agarré mi bici, fuimos y conversamos, estábamos charlando un rato y de pronto ya pues entró a hablar del tema en específico, ¿no es cierto? Y pues lógicamente no era nada sencillo, ¿no? Ella me comentó que de pronto se hizo los exámenes médicos y se enteró que podía tener principios de cáncer, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces para mí era bastante delicado y ya hablaba, o sea, y en el transcurso pues de lo que estaba hablando lógicamente hubieron lágrimas de sentimientos, porque ella entendía yo que se sentía como reprimida por todo lo que le estaba sucediendo, ¿no? Entonces, miren, hay que tener esa habilidad o esa paciencia o tener esa empatía, ¿no es cierto?, cuando a veces hablamos con personas, ¿no es cierto?, para saber escucharlas, porque no sabemos, ¿no es cierto?, de pronto cuál es el nivel de depresión que a veces puede tener algún cierto tipo de personas por sacar o algo que esté, ¿no es cierto?, teniendo en su interior, ¿no es cierto?, y no querer de pronto expresar con cualquier tipo de persona. Entonces, repito, ese es el ejemplo uno de los tantos ejemplos que les puedo dar, ¿no es cierto?, de saber escuchar a una persona, ¿no? Y de no interrumpirla, de saber el momento específico cuando tú puedes dar un consejo, cuando tú puedes dar una palabra de ánimo, ¿no es cierto?, de apoyarla, decir si está bien lo que estás pensando, de pronto no te decaigas, haz esto, haz aquello, ¿no es cierto?, dentro del mucho conocimiento que se posea. Entonces, eso, por ejemplo, es muy llamativo para otra persona, ¿no es cierto? Y ya te empieza a considerar, no, esta persona sí te sabe escuchar, de pronto podemos tener una plática un poco más extendida, ¿no es cierto? Miren, entonces dentro de algunas consideraciones que se tiene o que se debe tener para lo que es las buenas señales dentro de lo que es la escucha activa es el contacto visual, ¿no? Es muy importante este tema. No se digo que tampoco tienes que estar ahí, ¿no es cierto?, el 100% con la otra persona, pero de pronto, ¿no es cierto?, tener un contacto visual que denota que le estás prestando atención, que denota seguridad, ¿no es cierto?, interés, por supuesto, ¿no es cierto?, una sonrisa ligera, ¿no es cierto?, porque si tienes un rostro muy rígido, ¿no es cierto?, yo, por ejemplo, no les podría hablar de felicidad, de entusiasmo, ¿no es cierto? Y siempre si fuera serio, ¿no? Excepto en las evaluaciones es como que ya cambio, pero se han dado cuenta que siempre en mis clases es como que yo a veces sonrío, río con ustedes, ¿me entienden? Es como que me manejo de esa manera, ¿no es cierto? Una sonrisa ligera de pronto ayuda bastante también a disipar cualquier tipo de cosa. La postura corporal es muy importante también cuando estamos hablando con alguien porque no serviría de nada, por ejemplo, si les diga, tenemos que ser muy emocionados, tenemos que tener mucha emoción. Entonces, miren, es como que digo una cosa, pero mi cuerpo expresa otra, ¿no? Entonces, eso también hay que... ¿Dónde está la emoción? Sí, o sea, ¿me entienden? O sea, hay que no predicar con el ejemplo, como dicen las personas, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que tener congruencia, ¿no es cierto? Entonces, miren, nuestra postura corporal, nuestros movimientos, ¿no es cierto? Es muy importante ese detalle. Emitir palabras de refuerzo, ¿no es cierto?, resumir, hacer preguntas, todo ese tipo de cosas es muy importante, o por lo menos sabrá la otra persona que está conversando con nosotros que le estamos prestando atención. Pasó algo en una reunión, en otra reunión, no en la misma que le estaba contando, también estábamos en la ciudad de Quito. Nos llamaron a una reunión en la empresa pública, el EMAP Quito, que es una de las contratistas de este proyecto regional, y todos empezaban a intervenir, ¿no es cierto?, de ciertas áreas de ingenierías que manejan hidráulicas, ¿no es cierto?,
estructurales, etcétera, etcétera. Entonces todos estábamos concentradísimos en la reunión del tema que estábamos hablando, porque era muy importante, es muy relevante. Y de pronto, o sea, una persona estaba ahí, no al lado, pero en realidad solo ha estado de forma, su cuerpo nomás ahí, no, porque cuando la mente donde estaría. Sí, exactamente, Olvita, cuando le dijeron, se llama señor ingeniero Eddie, por favor, hable de su ingeniería. Le cogieron en blanco, o sea, la persona se quedó como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me dijeron? ¿No es cierto? Y fue bastante vergonzoso también ese tipo de detalles, ¿no? Porque, repito, nuestro cuerpo puede estar ahí sentado con un montón de personas así, pero a veces es como que se va, ¿no? O sea, la mente en qué otro lugar estará, y eso también no puede pasar, miren, ni en el ámbito académico, peor en el profesional, por supuesto, ¿no es cierto? Porque se pasa mal y realmente esa persona quedó muy mal, ¿no? Y fue llamado a la atención, por supuesto, de su superior, y él dijo, pues, ¿qué pasó, ingeniero? Le dijo, todos estamos interviniendo conforme nos corresponde, y usted en este momento me preguntan, como quien dice, ¿de qué estamos hablando, no? O qué me preguntaron. Entonces, miren, son cosas que no pueden, por supuesto, pasar dentro de lo que es las señales de lo que es una escucha activa, ¿no es cierto? De mantenernos activos en una conversación, en una presentación, en una reunión de negocios y ese tipo de detalles en el ámbito mismo del trabajo, ¿no es cierto? Del diario vivir, de las personas que nos rodean, de la familia, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que no se deben hacer, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la escucha activa. Por ejemplo, distraerse durante la conversación. Otra, interrumpir al que habla, ¿no? Hay que tener esa paciencia, ¿no es cierto?, de escucharla. Juzgarlo y querer imponer tus ideas, prohibido. Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información, tampoco, no hay que conocer todos los antecedentes, lo que nos van a contar para de pronto, si conocemos, dar algún tipo de apoyo y ese tipo de cosas. Rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo, no podemos hacerlo. Descalificar al dar una opinión, tampoco. Contar nuestra historia en vez de escuchar la suya, ¿no? De pronto la otra persona está con todas las ganas de contarnos algo, alguna cosa, y nosotros queremos ser el protagonista del tema, ¿no? Y eso también está mal. Entonces, miren, sí es importante, por ejemplo, tomar en consideración todas estas pautas que nos van enseñando las gráficas. Y finalmente, hay un punto al que quería así referirme, es al de prácticamente el hablar en público. Todo viene relacionado, como les había dicho, ¿no es cierto? Hablamos de una tensión, de una ansiedad, etcétera, etcétera. Pero ya el hablar en público, para algunos historiadores, para algunos personajes que investigan, se considera un arte, ¿no? El tema de hablar en público. En efecto, no todos les gusta hacer, no todos lo hacen, algunos lo evaden, pero sí es un arte el poder hablar en público y darte a entender de manera clara, precisa, algún tipo de idea o conversación. Para este autor, el hablar en público es una necesidad en la dinámica diaria de todas las personas en la actualidad. Habrá personas que por su naturaleza, de su función o trabajo en la sociedad, no lo necesiten o no les agrade, pero a otras les resulta imprescindible desde el aula, en la formación primaria, hasta en la universidad o la empresa. Cada vez es más necesario trabajar en equipo y dar a conocer a ese grupo o a otros la actividad que se está desarrollando. Debemos partir que el miedo escénico es natural, ¿no es cierto? En eso nos debemos diferenciar las personas que tenemos formación y capacidad de pensar, de los que carecen de ella o no tienen interés en superarse a sí mismos poco a poco, ¿no es cierto? Esto para mí es muy relevante. En eso nos debemos diferenciar las personas que tenemos formación y capacidad de pensar de los que carecen de ella o no tienen interés en superarse a sí mismos poco a poco. Porque como dijo el video, podemos tener toda la preparación del mundo, pero no podemos tener la actitud, ¿no es cierto? O la aptitud para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, miren, nos podemos estar frenando mucho en ello y debemos marcar ese tipo de diferencia, ¿no es cierto? Nosotros. Porque, ¿qué pasa? Ya en el ámbito profesional te dicen, a ver, te empiezan a chequear, ¿dónde estudiaste? Ah, bacán, estudiaste ahí, chévere, entonces vienes del instituto, bacán. Te deben haber enseñado bien estos temas, ¿no? Porque trabajas bien, tienes buena relación con tus compañeros, trabajas muy bien en equipo para lograr los objetivos propuestos dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Miren, eso sí pasa, ¿no? Siempre te preguntan, ¿dónde estudiaste? Ah, ya, entonces nosotros somos el espejo de la institución donde salimos, ¿no? Entonces, pues si somos malos profesionales, a veces por uno pagan todos y dicen las personas, no, entonces ahí te van a enseñar mal, etcétera, etcétera, y empiezan a realizarnos juicios de valor que no están muy bien fundamentados, por supuesto.
Otra de las cosas, miren, por otra parte se menciona que pararse frente a un grupo de personas con algo que decir nunca es sencillo. No importa la situación, ya sea en una clase o con motivo de una conferencia, la oratoria puede generar nervios y ansiedad en el orador. No todo el mundo domina el arte de hablar en público y eso puede arruinar una presentación. A considerar. No importa la situación, ya sea en una clase o con motivo de una conferencia, la oratoria puede generar nervios y ansiedad en el orador. No todo el mundo domina el arte de hablar en público y eso puede arruinar una presentación. ¿No es cierto? Los mismos consejos, ¿no es cierto? No voy a profundizar tampoco en este detalle, pero vienen a relacionarse o a ser bastante parecidos con lo que hablamos de la ansiedad. Del practicar, por supuesto, lo que les había dicho yo, ¿no es cierto? Practicar de manera formal o informal, ¿no es cierto? Es algo que nos ayuda. Hablar sobre un tema que conocemos, por supuesto que sí, no podemos entrar a hablar. Por ejemplo, les doy una idea. A mí me invitan a dar una charla sobre matemáticas, sobre derecho, sobre ambiente, sobre estructuras metálicas. No voy a decir que no, pues porque no conozco de esos temas. Por más que me mate estudiando 2, 3 horas, 5 horas, va a haber en el público tal vez gente erudita o muy preparada, ¿no es cierto?, que me va a hacer preguntas mucho más profundas y que me voy a quedar así, sin saber qué responder, ¿no? Entonces, miren, por eso es muy importante escoger algo, ¿no? Hablar sobre un tema que conocemos. Por ejemplo, si me llaman a hablar temas sobre educación superior, sobre proyectos, sobre emprendimientos, sobre cómo elaborar productos, los procesos, sobre temas de marketing, esos temas sí manejo y de pronto sí puedo dominarlos, ¿no? Otra de las cosas es conocer a nuestro público. Yo siempre les he dicho, no es lo mismo dar una charla a niños, a adolescentes, a gente de la universidad, a adultos mayores, ¿no es cierto? Hay que conocer siempre a nuestro público para llevar un mensaje claro e inclusive las palabras para no hacerlas tan rebuscadas, ¿no es cierto? Nuestro vocabulario que sea sencillo, entendible. Si nos vamos a dar una charla en alguna comunidad, ¿no? De pronto, porque la gente en sí no ha alcanzado, no está estudiando, no ha tenido una preparación muchas de las veces ni secundaria, ¿no? Entonces el lenguaje es sencillo. Pero si nos reunimos con personas con un nivel de educación ya media o superior, lógicamente el nivel de comprensión es un poco más amplia, ¿no es cierto? El nivel de conocimiento ya es un poco más amplio. Crear un comienzo impactante si es relevante este tema. Porque si empezamos con algo así como buenas noches, estimado público, o sea, ni siquiera nos damos de escuchar, ¿me entienden? Denota muchísimo, tiene mucho que ver cómo es el orador, ¿no es cierto? Si es dinámico, si sonríe, si es bastante quieto o si prácticamente solo pasa enojado, ¿no? Crear un comienzo impactante y eso también tiene que ver con nuestra forma de ser, ¿no es cierto? Con nosotros mismos, con lo que refleja nuestro rostro, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver y también con la presentación en sí que vamos a dar. ¿Qué tal lanzar un video impactante de unos 2 minutos, ¿no es cierto? De algo llamativo o nuestra presentación que sea llamativa, ¿no es cierto? Porque eso va a captar al público y de pronto va a ser muy interesante una charla, una dinámica o lo que nosotros queramos expresar. Hay que imaginar, ¿no es cierto?, diferentes situaciones, también eso lo topamos en la parte anterior, de lo que puede pasar, ¿no es cierto?, de quedarnos en blanco, de lo que nos pueden preguntar. Encontrar un tono de voz que nos quede cómodo, sí, es muy importante, justo lo que decía Mayra, eso es relevante. Cuando nosotros tratamos de hacer un tono de voz que no es el nuestro, créanme que en 15, 20 minutos en un micrófono nos vamos a quedar sin voz. Y vamos a estar, entonces ahí no vamos a dar para nada. Entonces hay que encontrar... Y eso es con la práctica, ¿no? Un tono de voz, modular nuestra voz, saber cuándo hacer pausas, cuándo hacer énfasis en lo que estamos hablando, bajar el tono de voz, ¿no es cierto? Levantar el tono de voz, ¿no es cierto? Hay que saber encontrar un tono de voz adecuado, porque repito, cuando hablamos con una voz que no es la nuestra, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que es así, nos quedamos sin voz en el corto tiempo en un micrófono y eso es terrible, ¿no? Que eso suceda. Crear un discurso con ritmo, ¿no es cierto? Lógicamente que no sea algo tan monótono, de pronto a nuestro público hacerle levantar, hacer estiramientos, que se ponga de pie, ¿no es cierto? Hacer un poco más participativo, alguna dinámica, eso también ayuda a que la gente, por ejemplo, si son charlas largas o discursos largos, no termine aburriéndose y cansándose, ¿no? No ser demasiado breve ni tampoco aburrido, algo normal, ¿no es cierto? Hablar con el cuerpo, lo que yo les había dicho, porque no es lo mismo que yo les hable toda la noche, ¿no es cierto? Así con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. No sería lo correcto, ¿no es cierto? Porque
nuestras manos, nuestra dinámica, lo que el cuerpo dice, ¿no es cierto? Nuestros movimientos ayuda mucho a lo que queremos expresar. Aprender a lidiar con el silencio, ya lo topamos en la gráfica anterior, en lo que se refería a lo que es la ansiedad. Entonces, miren, me he profundizado más en hablar del tema de la ansiedad, por supuesto, porque eso es algo tan relevante. No sé si es mi imaginación, o Natalie, todo el momento estás tecleando en el celular y no estás en la clase, disculpa. ¿O cuál es el hecho de que estés siempre con el teléfono y en la compu? Solo es una pregunta nomás. No, Inge, lo que pasa es que ahí me alumbro porque ya están apagadas las luces y no me mira. Ya, listo. Eso nomás. Entonces, miren, yo quería hacer énfasis en lo que es el tema de la ansiedad, porque creo que dentro del grupo hay un cuadro, ¿no es cierto? Y de pronto no es algo de que tenemos que tener vergüenza, repito, a mí me ha pasado, pero les cuento mis experiencias, ¿no? Y las cosas que me han ayudado a afrontar este tipo de cosas. Entonces, de pronto, si ustedes están pasando esto, cuando ya estemos en lo presencial, pídanme, profe, yo quiero exponer. Entonces, ahí va a ser la oportunidad de que ustedes es como que se empiecen a lanzar al ruedo y poco a poco ese tipo de cosas vayan soltando para que ya en el ámbito de la profesión, repito, les resulte más sencillo ejecutar este tipo de procesos y prácticamente ya sea mucho más fácil, mucho más sencillo, ¿no es cierto? Que salga de ustedes palabras pues naturales, ¿no es cierto? Y que de pronto ya esto de dar una charla, un discurso, una presentación, de presentar un informe, de hablar en público, de hablar con un sonido, con un micrófono, no sea complicado, no se cohíban en ese tema, porque si es complicado, ya digo, repito, no es que siempre van a estar aquí en el instituto, ¿no? Ya van a graduarse y van a buscar un trabajo, pues y lógicamente ahí nadie sabe lo que puede suceder y de pronto, repito, alguien diga, usted que estudió allá, ayúdeme a dar este discurso, ¿no? Y no nos podemos quedar quietos, o por lo menos a las personas que están, o nuestros superiores en nuestros trabajos, no podemos decirles un no, hay que decirles que sí podemos, ¿no? Eso es lo que quería transmitir en esta noche. No sé si existe algún tipo de aporte, conclusión para finalizar ya la clase. No sé, alguien. De los que no han intervenido, por supuesto. Alguien, no todos a la misma vez porque... A veces los nervios nos atacan demasiado, que a veces de lo que uno se aprende, no se aprende al pie de cabeza, pero siempre se tiene como mentalidad, o de lo que se va a dar, en ese momento se le bloquean las ideas, se queda en shock, entonces los nervios te dejan la mente en blanco. Me ha pasado cuando yo estaba en el bachillerato, y yo entre mi grupo hablaba mucho, pero cuando a mí me tocaba exponer, yo me exponía y pero la licenciada era muy, muy brava, entonces a veces cuando los licenciados son así, el estudiante le teme mucho y se te bloquea la mente, y por más que quieras avanzar, te quedas en shock. Entonces me gustaba mucho ensayar en las exposiciones con una tutora, la cual me aconsejó que es mejor no tenerle miedo, así sea lo muy brava que sea, no tenerle miedo, simplemente tratarla como una persona normal y tal cual. Y entonces ahí llegué a dar la idea de ya no bloquearme ni tenerle miedo, porque en serio era demasiado brava y cuando uno se le preguntaba era más alzada, entonces llegaba a bloquear mucho la mente. Pero hoy en día ya, fuera. Muchas gracias, Raquel. Sí, en efecto, también me pasaba eso en la universidad. Teníamos docentes que en realidad, o sea, con los manes era cero errores, ¿no? Entonces sí te ponían como un poco en pánico ese tema, porque decías, y ahora si me equivoco, este profe me mandará al CEO porque estoy hablando cosas incoherentes. Sí me pasó eso. Pero también había el otro lado, ¿no es cierto? De profesores que me inspiraban confianza, ¿no es cierto? De que yo sabía que si me equivocaba, él me iba a decir, no, lo hiciste muy bien, te faltó quizás un poco esta parte, pero me incentivaba a mejorar, ¿no es cierto? Entonces hay de todo en el ámbito académico, ¿no? Entonces, sí, en efecto, también suele suceder ese tipo de cosas. ¿Otra persona? Yo, Inge, bueno, yo de mi parte, a mí se me fueron esos nervios de hablar en público. Creo que a los 9 años, cuando participé de reina de un cantón en la escuela, y obviamente era como que ahí a uno le enseñan o le dicen, bueno, tiene que hablar y todo. Yo decía, y ahora donde yo
no pueda, y ahora qué hago, qué pasa si no lo puedo hacer. O sea, lo primero que a uno lo bloquea es el que uno mismo se pone el no vas a poder. O sea, es lo primero que a uno lo ataca. Los nervios siempre lo atacan así. Entonces había una persona que nos estaba ensayando, me acuerdo tan claramente, que decía, si tú te equivocas, tranquila, lo hiciste. Lo importante es que tú participaste y métete eso en la cabeza. Si tú crees que te pones nerviosa viendo a todo el público, no te los imagines. Haz de cuenta que estás frente de ti misma, enfrente de un espejo. Y pues siempre aplicaba eso, y al día de hoy pues yo creo que me ha servido bastantísimo, y eso me permite expresarme con normalidad ante un público o ante todo lugar, porque uno dice, bueno, quizás solo en una exposición, no, porque algún momento a uno le toca hablar enfrente de la reunión de la escuela del hijo o cualquier situación, y todo eso da pie a todo. Entonces uno tiene que comenzar a hacer esas pequeñas cositas para que cuando uno ya vaya incluso a una entrevista de trabajo, le toque defender su entrevista de trabajo en frente de varias personas, el miedo o el nervio no lo ataque y no le deje y no llegue a la cabeza a decirle no puedes, porque nosotros sí podemos. Muchas gracias, Natalie. Sí, en efecto topaste un tema muy relevante, ¿no? Las que son las famosas entrevistas de trabajo. Claro, porque todo va sumando, ¿no es cierto? Si de pronto nosotros tratamos de evadir este tema, ¿no es cierto? De enfrentarnos a lo que es el hablar en público, en algún momento de la vida va a tocar, ¿no es cierto? Así sea ya en el ámbito familiar. Imagínense, entonces ahí sí es un poquito complicado, ¿no? Topaste algo relevante, decía, en el tema de lo que son las entrevistas también, porque si nosotros siempre vamos a estar en el ámbito de que buscamos trabajo, nos queremos cambiar de trabajo, y por lo general la mayoría de empresas, o al menos en el ámbito ya profesional, siempre te hacen entrevistas de trabajo, ¿no? Para conocer tu aspecto emocional, cognitivo, qué aspiraciones tienes, todo ese tipo de cosas, te hacen un montón de preguntas, ¿no? Entonces ahí tienes que hablar relajado, ¿no? De pronto de todo ese tipo de cosas, y imagínense que si rato nos agarran nervios, nos pueden hacer perder una oportunidad laboral también. Entonces no es un tema menor, repito, si alguno de ustedes pues está o tiene este tipo de inconvenientes, sí sería importante, ¿no es cierto?, reflexionar en el tema de no, yo sí puedo, yo voy a salir adelante, hoy estoy aprendiendo, lo voy a hacer, aprovecharé al máximo las oportunidades de exposiciones, de hablar al frente, de lo que tenga que hacer, para poco a poco, ¿no es cierto?, ir solventando este tipo de dificultades. No, eso es lo que he querido transmitir en esta noche a ustedes. Repito, siento que soy una persona que cada vez que conozco algo digo, no, me falta muchísimo por aprender. En efecto, no es que el profe tampoco nunca le agarran nervios cuando tiene algún evento, no, por supuesto que sí, esto es algo tan normal, pero ya con la práctica, con lo que ya se ha venido haciendo, el impacto es mucho menor, ¿no es cierto?, de que si que en algún momento de mi vida no lo haber querido enfrentar, ¿no es cierto? Hoy por hoy, pues lógicamente no se me dificulta hablar frente a un público, ¿no es cierto? Soy como, me gusta como no sé si cabe la palabra, pero como ser metido, como estar ahí, como estar al frente, como, no para llamar la atención, sino como para seguir aprendiendo cosas, y ese tipo de detalles me han servido mucho. Eso, estimados estudiantes, para no hacerles muy larga la jornada, no cansarles más, eso he querido expresarles cuál es el deber que voy a enviar a realizar, que no va a ser tampoco muy extenso. Entendería yo que no debería pasar de una cara y media. A mano o a computadora me van a contar su propia historia, ¿no? De cuál ha sido, por ejemplo, un evento en el cual ustedes han sentido cierto tipo de nerviosismo, ¿no es cierto?, o cierto tipo de pánico, o cómo lo han enfrentado, o qué han hecho hasta el día de hoy para poder menorar ese tipo de ansiedad, o si no se ha hecho nada y sienten que pues se sigue en el mismo nivel de ansiedad. Ese prácticamente va a ser el trabajo para no hacerles tan pesado por todas las cosas que están realizando. ¿Cuántos dijo de hoja? Disculpe. Porque si tu historia crees que se debe alargar hasta dos caras. Si crees que solo una cara culminas de contarla todo, no hay problema, pero sí debe tener esa extensión. Yo consideraría de una cara a una cara y media normalmente se puede relatar, ¿no es cierto?, algún evento, porque a todos nos ha pasado alguna foca, como se dice comúnmente en este tema de lo que son las exposiciones, ¿no? O el hablar en público, el pues ahí de su internet. ¿Perdón? Se compuso su internet, sé que no se le entendió una cierta parte, ya le envié ahí la foto, cómo se quedó. ¿Por qué me andan tomando fotos cuando es algo pésimo? ¿Dónde me conoces? Es que dije, usted se quedó ahí, no se le entendía.
Sí, ¿qué parte no me entendieron? ¿Qué parte Que nos no? iba a mandar a hacer un trabajo. Parece que escuché. Sí, lo que les decía es que les voy a enviar a hacer un trabajo donde se relate, ya sea computadora o a mano, su propia experiencia, ¿no es cierto?, dentro de lo que es este tema de la crisis de ansiedad o algo que les haya pasado, ¿no es cierto?, algo que relate o cuente algún momento de dificultad que pasaron, ¿no es cierto?, en esto de que les hicieron o les llamaron para que hablen en público. Y también me gustaría que ubiquen, ¿no es cierto?, una parte posterior donde me cuenten si es que en la actualidad esos problemas ya se han superado, sienten que tienen el mismo nivel de ansiedad previo a hablar en público, etcétera, etcétera, y cómo les gustaría o cómo se visualizarían en el futuro en este tema, ya solventado, o creen que en su defecto pues es algo que no podrían lograrlo o que no les llama la atención en sí hablar en público, ¿no? Eso ya lo voy a colocar de manera detallada para que lo realicen. Ajá. Eso es, estimados estudiantes. Sí. Bueno, estaba en mi compu, está paralizado. Pero una consulta, digamos, yo me pongo súper nerviosa cuando tengo que exponer solo cuando veo a mi novio. ¿Eso cuenta como algo de pánico o no? Discúlpame, ahorita me distrae. Oye, acabé de cometer el error que yo digo que no cometí, pero es porque están escribiendo al grupo de los docentes. A ver, ¿qué era? Repite, por favor, es que se me fue el internet. ¿Y ve que a todos nos pasa? Sí. A ver, dime. Yeah. Digo que, por ejemplo, en mi caso, yo me pongo al exponer, yo me pongo súper nerviosa, pero solo cuando está mi novio presente. ¿Eso también cuenta como un pánico? Es como raro, o sea, ¿no? Sí, porque tú molestas full cuando no está él, no. No la vio en la exposición de la casa abierta. En la exposición la vio a conocer toda la Natalia. Sí, no, la verdad, cuando estoy con él, o sea, cuando él llega, yo me pongo súper nerviosa y se me olvida todo. Pero sabes que es bastante raro porque una persona que, por ejemplo, o sea, es tu pareja, debería inspirarte como confianza, pues. Claro. O sea, es que él, o sea, es una persona de que él me... Ya se puso nerviosa. Las personas que me ha impulsado a por lo menos a poder inscribirme en esto del instituto. Entonces él siempre me dice, no, tú puedes, vamos tú. Entonces el miedo o el nervio a quedar mal o a que vea que me está saliendo mal, eso es lo que a mí me gana. Entonces yo siempre he querido que él vea que no, que sí estoy haciendo bien, que estoy superando. Entonces eso es más, no que me ponga nervioso porque él llegue o porque sino el miedo a no hacer bien las cosas para que él vea que, o sea... Sí, pero creo que es algo de tu mente nada más. Yo creo que es algo que lo tienes, o sea, en tu mente nada más, y creo que deberías más bien cambiar dar la cambiar vuelta el pensamiento, sí, generarte confianza hacia ti mismo. Claro, y decir, hacia no, sabes él que viene esta persona y es como que te genera un poco más de confianza, no decir, no, está mi apoyo, la persona que está contigo, incondicional, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un cambio de pensamiento que deberías de hacer en ese sentido, porque imagínate que, o sea, a mí es muy probable que él, por ejemplo, asista a la presentación de tu defensa de tesis o de grado, ¿no? Entonces imagínate llegar con ese pensamiento y de pronto eso puede hacer caer toda la excelente presentación que podrías dar de tu trabajo o tu discurso. Entonces, a pensar en ese detalle, diría yo. Él va a llegar solo para la investidura, dice. Ah, ya. Solo, o si lo vas a invitar solo para el baile también, ya no hay problema. Oiga, pero eso que, por ejemplo, yo podría hacer el deber de ese caso. Sí, claro, no hay problema. O si tienes algún acontecimiento, si es que nunca te ha pasado antes, pues podrías toparlo también ese tema o cómo piensas solucionarlo de ley. Me parecería interesante ver qué es lo que propones. Ya, listo. Listo, señoritas, señores, no les quito más tiempo. Un abrazo cordial. Mañana temprano les Gracias comunico. por lo que me dijo, señorita. Voy a comer. ¿Cómo está? Ay, sí, perdón, no. ¿Cómo es eso? Así, así no. Sí, perdón. ¿Es sí o es no? La señorita Albita lo puso nervioso. Sí, me pone nervioso, Albita, oiga. Pórtese seria, Albita. Albita está que lo corrige desde hace rato, ¿no, güey? Sí, déjenme tomarles lista. Ese teléfono de Albita está lleno de capturas del ingeniero. ¡Qué malas mierdas! Capaz que ya mismo le ve el marido. ¡Qué goce! No, eso no, ahí no tengo miedo yo. Pero sino que me ha borrado mis fotos.
Inge, no se vale. ¿Quién borró? Usted, pues, usted. Está feísimo eso. A ver, voy a proyectar la pantalla para tomarles lista rapidito. A ver, a ver. Inge, era poner lista ahí al inicio de clases, yo me olvidé. Saben que eso lo tengo yo más como respaldo, pero lo que en realidad vale es lo que hago aquí. A ver, Apolo si está, solo voy a Bone también si está, Contreras, Alvarado, Yuli si está, Contreras si está, Cortés, izquierdo, Erika. Cortés, izquierdo, Presente. Erika. Ok. Presente. Cortés, Raquel. Presente. Cuaycal, Adela. Cuaycal, Adela. ¿Me ayudan viendo en pantalla porque no puedo visualizar todo? Si está Adela. No está. Pero sí estaba, ¿no? Presente. Ok, Díaz, Marcia. Presente. Franco si estaba. Giler, Erika. Presente. Girón, Brenda si está. Granda, Albita no está. ¿O si está? No, Inge, ya me fui a hacer la merienda. La Grefa, señora sí. no está, la señorita está. Grefa si está. Guaranda, Cecilia. Presente, Inge. Guerrero, Araceli si está. Jiménez, Sara si está. Jiménez, Rebeca. También. ¿Si está Jiménez, Rebeca? Presente, aquí estoy. Ok, Mera, Gabriela. Presente, Inge, buenas noches. Portilla si está. Rivera, Cedeño, Natalie. También. Robles, Luis. Presente, Inge. Sacoto, Willy. Presente, Inge. Chihuango, Heidi. Presente, Inge. Tandazo, Mayra, ¿sí está o no está? No le vi toda la clase, Mayra. ¿Alguien me confirma? No está Inge. ¿Dónde se habrá ido ahorita? Listo, no ha faltado nadie. Listo, entonces muchísimas gracias por su atención, nos miramos, ya les confirmo mañana temprano para coordinar ese tema que les prometí para ver cómo lo hacemos, o a su vez voy a ver si es que pregrabo un video para poder enviarles, ya, voy a ver cuál es la mejor solución, si pregrabo un video de la Mejor el video para verlo 1 y 10,000 veces. Sí, voy a ver cuál es la mejor opción, si preparo o grabo un video y les envío. Sí, Inge, porque por ejemplo, digamos, esa sería una muy buena opción. Yo, por ejemplo, para hacer los deberes de cualquier materia, primero reviso el video suyo, por ejemplo, ahí están lo de las normas APA y toda esa cosa. Claro. Entonces yo 1000 veces veo el suyo y que si no lo entiendo lo vuelvo a ver, entonces de ahí nos deleitamos viéndolo a usted. Ya lo van a hacer otra vez, Chola. Ya no va a poder dormir el Inge. Ay, no por molestar nomás. Oye, Natalie, cálmate, que lo haces suspirar. Listo, ingeniero. Verás que tu novio está en la parte de atrás. ¿Cuál? Listo, chicas, chicos, señoras, señoritas, un abrazo cordial, nos miramos. No se pierdan. Niña, nos Hasta vemos mañana, Inge. hasta el día de mañana. Chau, chau. Chao, chao. Hasta mañana, chao.